Solo demos el chancecito. A ver. Lo que vamos a hacer hoy es más o menos, bueno, yo ya les había contado que no es primera vez que lo hago, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es más o menos ir haciendo el examen hoy. El examen, ¿cómo se llama? Va a ser de completación, de preguntas muy directas, ¿verdad? Todavía estamos en el tema de ir a imprimir el examen. Creo que lo vamos a imprimir el miércoles, ahí en el CUM de Misco, que es donde ustedes se van a ir a examinar. En ese CUM de Misco, eso va a ser el viernes 12, y hay, ¿cómo se llama? 5 salones. De esos 5 salones, en esos 5 salones, perdón, más o menos son 35 espacios, 35 lugares. Y ¿cómo se llama? Y pues me imagino que el miércoles nos dijeron a nosotros que hiciéramos la distribución. Me imagino que pondremos en cada salón gente de tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? Ahí en esos salones pues no hay para chance de espaciamiento, entonces tenemos que ver a ver cómo nos acomodamos. Y lo otro que andábamos viendo, ¿verdad? Para la impresión del examen es que pues le va a dar vueltas a toda la gente que está asignada, pero que no todos entraron a las clases, pero en algún momento pudiera ser que se presentaran, ¿verdad? Entonces andamos viendo todo eso. Luego salió hoy un horario donde aparentemente se va a tener ya más actividad de laboratorios. Yo estaba viendo que ustedes van a comenzar a tener más actividad. De hecho, la clase de farma, creo que en una semana que vi ya baja a 1 por semana. Y después van a tener ya laboratorios de algunas cosas en algunos de los lugares, ¿verdad? Y vamos a ver, quiero ver, son las 6:35. Déjenme ver. Entonces ahí le ponen atención a esos nuevos horarios porque sí, ¿cómo se llama? Sí cambiaron y ahorita está un poquito más identificado la parte presencial en algunas de las sedes que vamos a tener, ¿verdad? Déjenme ver a ver si me acuerdo aquí, vamos a ver. Yo voy a estar viendo aquí en el celular si alguien, ¿cómo se llama? Entra aparte, pues vamos a ver. Entra después. Vamos a ver, ahí va. Entonces, yo no me voy a, no vamos a repetir como en las clases, ¿verdad? Ustedes no, nos vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, yo tal vez pase por algunas fotos para que ustedes se acuerden, pero lo vamos a ir viendo más despacio. Quiero ver, solo déjenme ver. Vamos a ver. Gaby, tú que andas por ahí, te voy a agregar. Yo voy a tener el teléfono por si doy entrada y te agregué por ahí de organizadora de la reunión por si tú de casualidad ves a alguien que se quiera meter y no lo mire yo. Pero igual voy a estar pendiente del celular. Bueno, entonces si quieren vamos a comenzar. No están todos los de las 2 secciones, pero pues en algún momento ustedes se hablan con sus compañeros y miramos para que esté caminando la cosa y que todos sepan, ¿verdad?, lo que hablamos hoy. Bueno, solo un favor, les quiero pedir un favor muy especial, ¿verdad? Regularmente cuando hago yo este examen, muchas veces las clases se desocupan bien rápido, ¿verdad? O sea, contestan muy, muy rápido el examen. Entonces yo les quiero pedir un gran favor, que a veces más de alguien se atrasa en llegar al examen, que pueda tener algún inconveniente. Entonces les digo, a veces me ha pasado gente que sale en 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces yo les quisiera pedir el gran favor, ¿verdad? A ver si me lo pueden cumplir, de que cuando contesten en el examen, que le den chance, esperamos comenzar a las 7:30, ¿verdad? Y que me le den chance de que si alguien escribe muy rápido y termina,
que de repente se aguante a entregarlo por lo menos a las 8, ¿verdad? Eso es porque si alguien llega retrasado y alguno de ustedes sale del salón, al salir alguien del salón, muchas veces ya no se deja entrar al compañero que llegó tarde porque ya tiene ventaja, ¿verdad? Pudo haberse hablado con alguien más. Entonces, yo les quiero pedir ese gran favor, ¿verdad? Si lo terminan rápido, aguántense por lo menos a las 8, 8 y cuarto si ustedes quieren, pero que no sea tan rápido. Entonces, miren, pues yo voy a ir, yo no voy a variar mucho de lo que hablamos en la clase. El libro yo lo estuve repasando hoy, estuve chequeando el libro, y en el libro, como yo les platiqué, hay unas cosas en el libro que está en español, el capítulo, hay unas cosas que de repente pueden confundirlos por alguno que otro criterio. Entonces, vamos a hacer el examen conforme a lo que platiquemos ahorita acá. El libro de osteomielitis, como el libro ese de Navarro, que trae otros temas aparte del de infecciones, ténganlos para consultar, ténganlos para saber un poquito más. Como les dije yo, el tema no pretende que ustedes sean expertos, ¿verdad? Que ustedes sean expertos en el tema, pero sí que tengan una bibliografía. Entonces, miren, pues, vamos a ver cuántas preguntas hacemos. Yo esperaría que en el examen de repente tengamos entre 30 a 40 preguntas máximo, ¿verdad? Porque es más o menos una hora, creo, de examen. Entonces, la primera pregunta, como les digo, el examen es bien directo, ¿verdad? Yo no les voy a preguntar tanta cosa, pero es bien directo. Yo voy a dejarles los espacios para contestar. La mayoría de cosas va a ser muy, muy corta de contestar. De cajón, yo les voy a preguntar. Bueno, y usualmente trato de ir llevando, vamos a poner esto por aquí. Usualmente trato de llevar el orden, más o menos en el orden que lo vamos a ir hablando, es más o menos el orden que ustedes van a ver las preguntas, no es de que yo cambie y comience por lo de atrás y lo último que hayamos hablado, sino en el orden que lo vamos a ir hablando es como se lo van a encontrar igual, ¿verdad? Entonces, miren, pues, va. Definitivamente la definición de infección se las tengo que preguntar, ¿verdad? Entonces, como van a ser preguntas de completación como estamos hablando, pues yo les voy a pedir, por favor, que me den una definición de infección. Entonces, si alguien de repente tiene alguna otra infección o se le ocurre alguna otra cosa o ha leído otra cosa y me lo pone y yo considero que es lógico, igual se lo voy a poner bueno, ¿verdad? Pero la que tienen que tomar de base es esta. Igual como les digo, así como esta pregunta, si hubiera algo que a ustedes les surja y me lo ponen, ¿verdad? Y yo creo que es, como les digo, es aceptable, entonces igual va bueno. Entonces, la primera pregunta a fuerza tiene que ser infección. Luego veníamos hablando en los temas que habían 3 factores que influían en una infección. Hablábamos del huésped, hablábamos de los microbios invasores y hablábamos del medio ambiente. Entonces, cuando hablemos de eso, yo, por ejemplo, les puedo hacer una pregunta, ¿verdad? Como ustedes ya se van a tener que saber que son 3 factores los que se considera que interactúan en una infección, entonces van a tener el organismo, los microorganismos y el medio ambiente. Lo que me interesa es que lo más importante, yo les voy a preguntar que qué es lo más importante de estos factores que interactúan en un proceso infeccioso. Y lo más importante son los mecanismos de defensa del huésped, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir aquí apuntando porque no lo tengo, ¿verdad? Yo voy a ir apuntando en una hojita más o menos lo que les estoy diciendo para que estemos en el mismo canal. Entonces, la definición de infección, el más importante de los factores que interactúan, ¿verdad? El más importante. Ahí vamos a ¿cómo se llama? A que nos vamos a ir a que son los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, esos son preguntas de cajón. Y también, si alguno no me ha escuchado antes, pues el propósito mío es que ustedes tengan un buen examen, que saquen una nota muy alta. Eso equilibra un poco, porque cuando venga el examen del doctor Cordón, a pesar de que se trata de explicar lo mejor posible, las dosis confunden. Cuando venga el examen del doctor Pineda, es un examen que en ocasiones se les da ciertos protocolos para limpiar un sillón dental, para varias cosas. Y entonces, ¿cómo se llama? Van a tener ahí alguna situación donde pueden confundirse. Y el examen del doctor Cheu, que es el último,
También ustedes pues ya han recibido clases con él y a veces el tema puede ser un poquito árido y también tiene que ver con dosis. Entonces, lo que siempre hago yo acá es que de alguna manera que ustedes se estimulen a tener una nota, una buena nota que les ayude con su zona. Respecto al punto del trabajo que me dieron, yo todavía no he terminado, ¿verdad? Porque me ha costado un poquito con la letra. Pero, ¿cómo se llama? A menos que alguien pudiera saber qué cosa, ¿verdad? Ustedes, pero ese punto, como yo se los dije en alguna clase, pues ya suficiente esfuerzo están haciendo ustedes con todo por lo que han pasado. Entonces, ese trabajo, pues, básicamente va a tener el punto de remuneración, a menos que hubiera algo que me apuntaran que nada que ver, ¿verdad? Pero entonces vamos a caminar con eso, entonces aprovechen a sacar una buena nota. Y lo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años es que muchas veces en este repaso que hacemos y en lo que se platica, muchas veces uno se lo aprende, ¿verdad? Y llega al examen y muchas veces hay mucho concepto que sí le queda a uno para largo plazo. Es diferente cuando hay un montón de cosas, ¿verdad? De conceptos donde sale uno del examen y no se vuelve a acordar. Entonces vamos a caminar ahí, vamos a tratar de caminar rápido hoy. Entonces, el medio ambiente importante. Luego, ¿cómo se llama? Habíamos hablado que los microbios pueden tener una buena acción dependiendo si están en buena cantidad, ¿verdad? Si va aumentando la cantidad o si también son muy virulentos. Entonces, yo les voy a preguntar a qué se refiere una de las preguntas que tenemos que hacer. Ahí iríamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta sería más o menos que a qué se refiere el término virulencia, ¿verdad? Entonces, el término virulencia, aquí acuérdense que son conceptos agarrados de libros, pero pueden haber otros en otros libros, ¿verdad? Pero básicamente, o sea, es cuando el organismo, ahí como ustedes lo ven en letras azules, ¿verdad? La capacidad de invasión del microbio, que liberan toxinas y enzimas, ¿verdad? Todas estas sustancias que tienen los microbios, más la capacidad que tienen de invadir, son las que hacen que esa virulencia a veces perjudique. Entonces, más o menos es mencionar la pregunta bien encaminada a qué se refiere la virulencia. La otra que les hago también de cajón, y es porque es importante en la parte práctica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que la infección no es solo por un microbio, sino que puede ser una flora mixta de microbios la que va a haber en una infección? Entonces, esta parte de sinergia o sinergismo me interesa que la manejen, ¿verdad? Y es un término bastante sencillo. Entonces, yo les preguntaría más o menos a qué se refiere el término sinergismo en el caso de infecciones faciales. Y entonces ahí es donde ustedes, pues nada más lo que tienen que ver aquí es que son varias familias de microbios que de alguna manera cooperan entre ellos para poder hacer un daño, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, la pregunta 4 es más o menos sinergismo. Luego, de estos microbios que se los fui diciendo en la clase, que el problema mío en la clase era que no se los podía ir diciendo todo de una vez porque pues están los demás profesores, ¿verdad? Entonces me cuesta un poquito más. Pero en los microbios, miren, solo acordándoles, hay una cantidad horrible de microbios. De hecho, el libro que ustedes tienen de Navarro de repente les menciona otros. Entonces, por eso no quería entrar yo a confusión. Vamos a manejar estos. Acuérdense que anaerobios son los que muchas veces sobreviven sin necesidad de aire y aerobios son los que necesitan aire. Esos microbios aerobios y anaerobios se mezclan en una infección, van a ser infecciones mixtas y dependiendo del grado de infección a veces pueden predominar más unos que otros, pero es más o menos como lo que han estado viendo en el tema de antibióticos con el doctor Cordón. Los antibióticos atacan diferentes tipos de microbios y dependiendo de las situaciones, pues ahí van a ir funcionando los antibióticos. Entonces yo acá vamos a hacer, ¿verdad? Una pregunta 5. Más o menos yo les podría preguntar que me den un nombre de un organismo anaerobio. Entonces ahí espero que no se confunda porque les confesaré que yo muchas veces me confundo con esto, tengo que estar repasando a cada rato. Entonces, por lo menos que me mencionen un microbio anaerobio que tenga que ver con infecciones en la región facial. Luego, la 6, les voy a preguntar un microbio aerobio. Entonces, casi siempre cuando lo hacía de selección, pues yo les ponía la lista y se los mezclaba, pero aquí
me contestan 1 y 1, ¿verdad? O sea, necesito que se aprendan uno, apréndanselo bien. Y les digo, a veces con el tiempo se le confunden a uno. Entonces, eso no es el problema. La cosa es tener la información a la mano. Bueno, esta otra pregunta para mí es importante. Los microbios anaerobios y aerobios, como estamos platicando que no todo está dicho y no todo es aerobio completo ni anaerobio completo, entonces las infecciones aerobias se distinguen por ciertas situaciones, cuando son más aerobias y cuando son más anaerobias. Entonces se recordarán ustedes que esta diapositiva es como la contraria de la anaerobia, ¿verdad? O se parecen mucho, pero a veces es lo contrario. Entonces yo acá, vamos por la pregunta 7, más o menos yo les preguntaría, ¿verdad? Aquí sí les voy a preguntar 2, porque yo creo que se confunden menos no como los microbios, ¿verdad? Yo creo que aquí se confunden menos. Entonces les voy a poner que me digan 2 características de las infecciones aerobias. Estas infecciones aerobias y la siguiente pregunta, la 8, va a ser las anaerobias, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir por lo menos 2 características. Entonces, las aerobias, ¿verdad? Pareciera que son más decentes, que son más amables estas infecciones. Sin embargo, a veces hay infecciones aerobias muy, muy severas. Pero en general, las anaerobias son también de cuidarse mucho, a veces peor que estas, pero no quiero que malentiendan que las aerobias son infecciones tranquilas y las otras no. O sea, las 2 infecciones pueden ser muy agresivas, pero entonces aquí yo les voy a pedir 2. Si alguien contestara una, pues ahí va el medio punto, va ustedes, o lo que cueste la pregunta. Pero que se aprendan por lo menos 2 características de las infecciones aerobias. Y cuando lo comparan con el otro, ¿verdad? Cuando lo comparan con las anaerobias, esa sería la 8. Cuando lo comparan con las anaerobias, igual les voy a preguntar 2. Entonces, aquí necesito que alguien se acuerde y diga, sí, la infección anaerobia, el pus es oscuro, hay gases que no hay en la otra, ¿verdad? Y lo otro que se miraba en la otra, no hay mal olor, en esta hay mal olor. Entonces, vamos viendo más o menos ese tema. Esta diapositiva, pues, es más o menos como de cajón, va todo lo que tenemos que saber de las cosas del cuerpo y lo que lo han recibido en las distintas clases. Entonces, de aquí, pues, creo que no sacamos mayor cosa. Esto, ¿verdad? Que lo tienen que tener claro también, ¿verdad? Que hablamos que la boca nunca está estéril, la boca es un lugar contaminadísimo, ¿verdad? Muchas bacterias, hongos, hay de todo, ¿verdad? Entonces, a raíz de que la boca no es estéril, hablábamos de algunos factores intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver con las infecciones. Entonces, ahí, ¿se acuerdan? Voy a poner la otra foto. ¿Se acuerdan que los intrínsecos se refieren al paciente y los extrínsecos es todo lo de afuera? Entonces, los factores intrínsecos, vamos a acordarnos de una boca, ¿verdad? O de un paciente. Y se tienen que acordar lo que el paciente tiene. Entonces, un paciente tiene inmunidad a la flora, su epitelio, ¿verdad? El de la boca constantemente se está descamando y se tragan las bacterias. La boca tiene mucha vascularización, eso ayuda a que lleguen células de defensa, antibióticos y que también los mecanismos de defensa estén bien. Entonces, yo no creo que haya mucho pierde porque los factores intrínsecos en la diapositiva anterior y en esta, ustedes van a ver, habla de la saliva, habla de la flora, habla de tragar los fluidos al estómago. Entonces, se refiere al paciente. Vamos a pedir ahí que me mencionen 2 factores intrínsecos que pueden influir, ¿verdad? También en una infección. Entonces, ahí la palabra es intrínseco y extrínseco, ¿verdad? En la número 10, ¿cómo se llama? Están los extrínsecos. Y entonces aquí son cosas que no tienen que ver directamente con el cuerpo del paciente, con la boca del paciente. Y ¿cómo se llama? Si ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Ya son cosas realmente fuera del paciente. Más o menos cómo esterilizan, más o menos su técnica para hacer los procedimientos, que si van a combinar antibióticos o van a recetar antibióticos. Y lo de medios físicos, que también, si por favor se recuerdan, era que en muchos casos de infecciones se utilizan lienzos calientes, ¿verdad? Para que se dilaten los vasos y que eso funcione, que lleguen los antibióticos, que se vaya yendo la infección.
Entonces, la aplicación racional de medios físicos se refiere un poquito más al calor. El frío se usa para cuando hay un golpe, una inflamación, pero el frío no se usa mucho en procesos infecciosos. Entonces, cuando se habla de racional de medios físicos, es el calor. Entonces, yo les voy a pedir, ahí vamos como pregunta 10, vamos a pedirles que me mencionen 2 factores extrínsecos. Luego, bueno, yo dejé esa foto para ver lo del autoclave y sustancias para desinfectar, ¿verdad? Y esto que no hay mucho pierde, va a ustedes, la etiología de las infecciones de la cavidad bucal, pues hay, ¿cómo se llama? Hay las periapicales, ¿verdad? Que aquí esta cosa no se me quitó, quiero ver, lo voy a quitar. ¿Se acuerdan que no lo quito porque así sé que estoy presentando? Vamos a ver. Entonces, tenemos la periapical, tenemos la periodontal y tenemos la pericoronal. Pero esas son muy fáciles, ¿verdad? Entonces, esas no se las pregunto. O sea, eso es de cajón que lo tienen que tener en la cabeza, que cuando vean un paciente, piensan en los dientes primero, piensan en la cavidad bucal que puede haber, y ahí se van viendo si tiene que ser alguna cuestión periodontal, si tiene que ver con caries, o si en algún momento la parte pericoronal, que se refiere cuando hacen erupción los dientes, muy común a veces infecciones en terceras molares, en las muelas del juicio, por ese proceso. Entonces, de estas, esas son causas odontogénicas. Entonces, tal vez a mí me parecería un poco más interesante no preguntarle causas odontogénicas de una infección a ustedes, sino que también se acuerdan que yo les mencioné un porcentaje. Si no me acuerdo mal, y por favor me corrigen, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el porcentaje es alto, entonces hay años donde yo digo 80, 85, por ahí me mantengo. Pero yo más o menos les dije a ustedes que un 80% muchas veces de las infecciones faciales tienen que ver con las causas odontogénicas, las que estábamos viendo hace un ratito. Y el otro 20%, 15%, lo que sea, tiene que ver con causas no odontogénicas. Entonces yo aquí voy más o menos, si me equivoco también me corrigen, yo voy más o menos por mi pregunta 11 y yo les preguntaría que me mencionen 2 causas no odontogénicas, ¿verdad? Porque es precisamente lo que se sale de lo común que estamos viendo. 2 causas no odontogénicas que provoquen una infección. Esas están bien fáciles, ¿verdad? Porque un paciente se puede lastimar, se puede fracturar, ustedes pueden lastimar con la pieza en mano, hay úlceras que a veces se pueden infectar, hay glándulas salivales que se pueden infectar. Entonces yo les voy a preguntar un par de causas de infecciones no odontogénicas. Ese etcétera, etcétera, que está en la diapositiva. Si a alguien se le ocurre X cosa que a mí no se me ocurra ahorita, pero a ustedes se les ocurrió y que consideran que puede ser, igual me la pueden poner, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que ahí pusimos estas fotos, ¿verdad? Por el tema de operar o iatrogenias o accidentes con la turbina, que uno a veces corta la lengua, corta la encía, se lastima, ¿verdad? Hay muchas situaciones, las úlceras que estábamos platicando, las glándulas salivales, los ganglios linfáticos también pueden generar infecciones, ¿verdad? Bueno, este era el punto de zona que hablamos ya. Y entonces, ahí vamos más o menos por mi pregunta 11. Entonces, que ustedes me digan 2 causas no odontogénicas. Ahora, esto que estábamos hablando aquí, ¿se acuerdan que también lo platicamos? Que cuando les toque quinto año se van a dar cuenta que en el tema que da el doctor Ramos de emergencias, a veces pareciera como que ustedes tuvieran que ser estudiantes de medicina porque se tienen que aprender un montón de cosas que pareciera un estudiante de medicina interna. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que saber de dentista, hay cosas un poco más comunes, ¿verdad? Uno con el tiempo se va relacionando más con la diabetes, con algunos problemas del paciente, a veces renales, cosas así. Entonces, yo les hablé en esta clase que no pretendíamos dar una clase sobre lo que eran cada enfermedad, pero que tenían que tener en su cabeza que habían muchas cosas que de repente podían afectar y les puse esta lista y después la fuimos viendo una por una. Entonces, hablábamos de diabetes, discasias. Entonces, yo voy a venir y les voy a preguntar de alguna de ellas, pero se las voy a reducir. Entonces, pónganse la lista original, estamos en 2, 4, 6, 7 cosas. Yo les voy a preguntar, les podría preguntar
por ejemplo, cómo la diabetes mellitus influye en una infección, o la pregunta podría ser cómo la enfermedad renal influye en una infección. Entonces yo recorté las que no les voy a poner mucha atención. Entonces yo podría preguntarles en la pregunta 12, ponerles algo que me digan de diabetes, que cómo afecta en una infección. Me pueden poner lo que esté escrito aquí, y si tienen más conocimiento o se lo sepan de otras formas, otras cosas, igual me los pueden poner. Pero yo les preguntaría o de diabetes o la malnutrición, que me parece muy importante porque en el país hay una gran cantidad de gente que está malnutrida. Y entonces póngase, esto es bien sencillo, ¿verdad? El metabolismo de los aminoácidos se ve afectado en una malnutrición. La malnutrición les va a afectar en muchas cosas, no solo en esto. Pero si nos vamos al tema de la clase, pues ustedes me contestan, ¿verdad? Que afecta el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, en esta pregunta 12, yo les voy a preguntar o de diabetes o de malnutrición, y creo que sería esta la última, o de cómo una enfermedad renal actúa. Entonces, la pregunta 12 podría ser cualquiera de estas tres, de cuáles son, de cómo afectan, ¿verdad? Y creo que sí, ya solo esas tres de la lista original que vimos, nos vamos a dejar con estas tres. ¿Y por qué esas tres? Porque son de lo más común, ¿va? Ustedes en Guatemala, la malnutrición, la enfermedad renal y la diabetes, y en muchas partes del mundo son de las cosas que más hay, ¿verdad? Entonces, más o menos nos vamos a ceñir a una de esas tres en la pregunta 12. Luego, este es como de cajón también, ¿verdad? Que uno evalúa al paciente, su historia clínica, laboratorios, etcétera. Luego aquí se menciona un poco la reacción inflamatoria en respuesta a ciertos agentes infecciosos. Aquí en esta diapositiva habíamos estado platicando ahí habla de células de defensa, habla de proteínas, de los exudados, habla de un factor que se libera, habla de fagocitosis. Entonces, todo este proceso de cómo responde el cuerpo de una manera protectora a una reacción inflamatoria es muy, muy importante. Y de lo que a mí me gusta preguntar, ¿se acuerdan que cuando yo les hablé de los abscesos, muchas veces les mencionaba que el paciente se comenzaba, o sea, se hinchaba y todo, y de repente el paciente ya ustedes lo iban resolviendo, iba bajando el problema, pero que de todos modos todavía se sentía duro, ustedes todavía sentían que no estaba suavecita la piel, que podían sentir que está duro. Y yo les expliqué que el absceso hace que el paciente responda para tratar de protegerse y genera una fibrosis. Esa fibrosis es como imaginarse un callo en el pie. Entonces, esa fibrosis tiene que ver con esto que está apuntado acá. Una de las respuestas que hay para la inflamación es que se precipita una red de fibrina desde el exudado y forma una pared en la región. Entonces, yo la pregunta, esa sería la 13, la que estaríamos viendo. Fíjense que en otros años he preguntado la de arriba, la leucotaxina que está ahí, pero este año vamos a preguntar y nos vamos a ir un poquito yo les podría preguntar, ¿verdad? Que dentro de la respuesta inflamatoria, ¿qué podría comentar sobre la fibrosis? Entonces, ustedes tienen que tener claro que esa fibrosis es esa parte dura que a veces queda, como que fuera un callo, ¿va? Entonces, en la 13 vamos a hablar de la fibrosis. Y ahí la respuesta pues tiene que ir encaminada, que ustedes me mencionen que la fibrosis es un proceso que se da, un endurecimiento de la piel, como quieran ponerle, o de los tejidos, debido a la precipitación de fibrina, ¿verdad? Y que forma una especie de pared. Acuérdense que esa pared que se forma es para tratar de evitar que la infección pase a otro lado, que cuando la infección es muy severa, de alguna manera se va a buscar camino y va a pasar, pero el cuerpo trata de defenderse. Entonces, aquí yo quiero que me hablen ustedes un poquito cuando sea la respuesta relacionada a la fibrosis. Ahora, manifestaciones clínicas, nos fuimos yendo en que se parecían dentro de la respuesta, pues estaba el enrojecimiento, estaba que la gente se hinchaba, estaba el calor, estaba el dolor. Entonces, aquí en estas manifestaciones clínicas, acuérdense que se parecen mucho a las de la inflamación. No hay que confundir, ¿verdad? A veces una inflamación con una infección, pero sí platicamos que muchos de los signos de la inflamación se repiten o se ven en una infección. Entonces, a mí, por ejemplo, estas son respuestas muy sencillas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Muchas veces yo les pregunto por el dolor.
sea, la pregunta sería, y no se tienen que extender mucho, ¿verdad? Yo les podría preguntar, en esta vamos por la 14, yo les diría que a qué se debe el dolor o por qué se da el dolor, ¿verdad? Algo así, en un proceso infeccioso. ¿Por qué tenemos dolor? Y la respuesta es muy sencilla, porque es por la presión que se hace en las terminaciones nerviosas. Cuando se comienza a hinchar la gente, comienza a hincharse, y esos nervios que tenemos en la piel o en los tejidos, esos nervios se comienzan a presionar y pueden originar dolor, ¿verdad? Entonces, esa es pueden haber muchas causas del dolor, pero una de las principales es la presión en esas fibras nerviosas. Entonces, la 14 iríamos hablando más o menos de por qué se da el dolor en un proceso infeccioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y por qué tenemos dolor? Y entonces es esa presión. Cuando nosotros tenemos un paciente con un absceso, no es raro que ustedes miren que uno receta antibióticos y que también receta analgésicos. Pero cuando el paciente comience a mejorar debido a los antibióticos, al drenaje, a lo que ustedes hayan hecho, y comience a bajar ese aumento de volumen, automáticamente o van a ser más efectivos los analgésicos o de repente ya hasta uno los puede ir ocupando menos. Entonces, ese aumento de volumen, esa presión es de lo que más influye para el dolor, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos con eso. Esto no lo vamos a preguntar, ¿verdad? Hablábamos un poco de pacientes inmunosuprimidos o que la infección va bajando. Esto es solo como que era irle dando cuerpo a lo que estábamos hablando. Dentro de los signos y síntomas, yo no les voy a preguntar mucho de esto porque es como muy común, ¿verdad? O sea, un paciente va a tener fiebre, hablábamos que la dilatación pupilar es cuando hay casos muy severos, ¿verdad? El paciente no se alimenta bien, se deshidrata, no quiere comer, ¿verdad? No tiene ganas de nada. Entonces son cosas como muy básicas, pero que ustedes ya al haber visto la clase y si llevaron sus apuntes, pues ustedes al tener un paciente con infección definitivamente tienen que ver esas cosas, ¿verdad? Sus signos vitales, examinarlo adentro, tocarlo con la mano para ver si está caliente la piel, que se le evalúen dentro de esos signos vitales, pues también la temperatura. Pero esto es como muy lógico también, ¿verdad? Eso no es tan así. Y en este cuadrito, tal vez una de las cosas que sería importante que tal vez ustedes pudieran más o menos tener ahí en la cabeza. O sea, van a haber muchas cosas, ¿verdad? Hablamos de congestión, hablamos de la disminución de orina, porque evidentemente el paciente a veces no está bien hidratado, hay temperatura, cosas así. Pero esta que está aquí de la taquicardia, acuérdense que cuando hay un proceso infeccioso, generalmente el paciente va a responder con fiebre. Entonces, yo les preguntaría, ¿verdad? Vamos a ver, vamos por pregunta 15. Yo les preguntaría más o menos, la pregunta sería que en un caso de infección al haber temperatura, ¿cuántas pulsaciones aumenta el paciente por cada grado de temperatura? Entonces, ahí abajo tenemos que más o menos son 10 a 15 pulsaciones las que el paciente aumenta, ¿verdad? Por cada grado. O sea, no me sirve que me pongan aumenta 10 a 15 pulsaciones cuando hay fiebre. Necesito que me lo relacionen con que es por cada grado, ¿verdad? Entonces, imagínense que el paciente tiene 39 grados, ¿verdad? Ya le subió un montón, está más agitado, su corazón está trabajando más. Y es algo que a veces sí lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque en general el paciente tiene que estar bien monitorizado, principalmente cuando es en hospital, ¿verdad? A veces habrán infecciones que ustedes traten ambulatorias y que no requieren tanto cuidado. Pero entonces vamos a estar con ese detalle de la taquicardia, ¿verdad? ¿Cuántas pulsaciones sube? Esto es súper común también, ¿verdad? La fiebre, dolor de cabeza, los ganglios se inflaman. Entonces eso por ahí. De los laboratorios, dentro de los casos que vimos, yo les estuve enseñando tablas, ¿verdad? De pacientes que se evaluaban al ingreso al hospital. Y los glóbulos blancos son un parámetro muy importante. Tal vez no en infecciones que se vean en la clínica, o a menos que el paciente se complique su paciente y ustedes estén pendientes de él en un hospital, pero esto en infecciones que se ven en la clínica es muy raro que lo estén haciendo, ¿verdad? De hacer hematologías y ver todo eso. Pero este dato de laboratorio es importante tenerlo. Algún familiar de ustedes, alguien, tal vez no una infección dental, pero tal vez tiene una infección, qué sé yo, intestinal o lo que sea, siempre se van a reportar glóbulos blancos elevados. Entonces,
una pregunta de laboratorios que yo les dije que no les iba a preguntar tanto de tantos laboratorios que se pueden hacer. Una pregunta que sí es de cajón es que ustedes me mencionen el parámetro normal de los glóbulos blancos. Entonces, en esta bibliografía que yo consulté, pues está entre 3.800 a 9.800. De repente se encuentran otras donde diga de 3.000 a 9.000, pero pónganse, va a ser raro que se encuentren alguna que diga más de 10.000. Entonces, vamos a manejar ese dato. Entonces, la pregunta va en ese sentido, más o menos en una hematología donde se ve el valor de los glóbulos blancos, ¿cuál es el valor normal, verdad? Y el valor normal es entre este y este. Ya si está aumentado o disminuido, pues ya se tendrá que ver por qué y si se correlaciona con lo que ustedes ven. En la fórmula leucocitaria, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, muchas veces el que ustedes interpreten en los glóbulos blancos, acuérdense que los glóbulos blancos se van a dividir en varios, ¿verdad? En varios nombres. Habíamos hablado que creo que el ejemplo que manejamos en la clase fue que de repente ustedes tienen aguas gaseosas, no me acuerdo si así lo manejamos, pero aquí están hablando que tienen Coca-Cola, Pepsi, tienen Sprite, tienen lo que sea, ¿verdad? Entonces, son las mismas aguas gaseosas, solo que están por su nombre. Entonces, el término general de los glóbulos blancos se divide. Lo que les dije yo cuando pasé esta diapositiva era que a mí no me interesaba tanto que se aprendieran esos porcentajes, pero acuérdense que cuando ustedes pidan una hematología completa, ustedes pueden pedir con la fórmula leucocitaria o pueden pedirle al de laboratorio que le haga un diferencial de glóbulos blancos, algo así manejan ellos los términos. Entonces, lo que me interesa es que yo les voy a preguntar y les voy a decir, dentro de los glóbulos blancos, esas iríamos por la 17, me corrigen si me equivoco, ¿verdad? La 17 estaríamos hablando que yo les preguntaría que si se hace un diferencial de una fórmula leucocitaria o un diferencial, que es la palabra que les estoy diciendo ahorita, si se hace una de estas cosas, les voy a pedir que me mencionen por lo menos el nombre de dos tipos de glóbulos blancos. Entonces, aquí estaríamos hablando que ustedes tienen para escoger ahí, ¿verdad? Neutrófilos, linfocitos, monocitos. Entonces, por lo menos quisiera yo que me manejen por lo menos dos nombres, ¿verdad? De glóbulos blancos. Lo que también les dije en la clase es que ustedes se pueden meter a revisar en libros, se pueden meter a revisar en internet y cuando tengan sus datos de laboratorio, muchas veces de repente les va a decir, mire, tienen los monocitos aumentados. Ustedes se meten a averiguar qué quiere decir si están los monocitos aumentados y les va a dar un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ustedes van a ver si lo correlacionan con lo que le está pasando a su paciente. Esto era lo que estoy hablando ahorita. Esto tampoco, yo les dije en la clase que esto más los puede confundir. Solo el ejemplo que estamos hablando, que si los neutrófilos están aumentados en esta diapositiva, miren todo lo que puede querer decir y de repente la lista puede crecer, ¿verdad? Puede ser más grande la lista. Entonces, yo lo único que quiero es que me contesten lo de los dos nombres, pero que cuando les toque en su momento a lo que se dediquen, a lo que se especialicen o lo que sea, si les toca ver algo de esto, pues ustedes saben que tienen que buscar la información y pónganse que yo tengo un paciente con un absceso dental. No voy a estar pensando en la gota del paciente, ni voy a estar pensando en el estrés agudo. Si yo tengo muy claro que el paciente está teniendo un problema por una infección dental y que eso complicó con un absceso, me va a correlacionar este dato aumentado con esto que dice aquí, una infección aguda bacteriana. Entonces, eso les puede ayudar a ir más o menos teniendo un expediente más completo, ¿verdad? Entonces, ahí pasábamos por varios y ahí nos lo vamos llevando. Entonces, aquí había algo más de laboratorio, pero eso no lo vamos a tocar. Y vamos ahí como por 17. Luego estas, ¿se acuerdan que no lo escribí yo en diapositiva, sino que se los dije en clase? Y también igual les dije que la celulitis muchas veces en libros se la van a encontrar diferente. Yo creo que más adelantito les puse el cuadro del libro, lo que dice el libro, pero yo se los dividí en tres: celulitis serosa, celulitis flegmonosa y el absceso. Entonces, no va a ser extraño aquí cuando hablemos en la pregunta 18, que yo les pregunte cuántos días dura una celulitis serosa. Habíamos dado el parámetro que una celulitis serosa
¿cómo se llama? Puede durar de 1 a 3 días. Con el aqueo de que ustedes tengan la mentalidad abierta, que eso a veces puede variar. De repente fueron 4 días, y no es porque uno sea mentiroso, sino que el problema es que tienen que haber como parámetros y a veces hay gente que se sale del parámetro, ¿verdad? Pero en promedio, una celulitis serosa dura de 1 a 3 días, ¿verdad? Entonces, pónganse que yo les pregunto, si quieren aquí en la 18 les voy a preguntar una de las dos. Tenemos la serosa y tenemos la flegmonosa. Entonces, en la pregunta 18 yo les voy a preguntar una de las dos. La serosa en promedio es de 1 a 3 días y la flegmonosa es de 3 a 5 días. Aquí yo hacía una diferencia porque en muchos libros solo aparece el término celulitis y yo se las dividí porque es como que va poniéndose un poquito más grave el paciente, ¿verdad? En la celulitis serosa habíamos dicho que no, el paciente se hincha, pero en general el paciente no se siente mal. Mucha del hinchazón es líquido seroso, como su nombre lo indica, y todavía el paciente no, tal vez no es que esté lleno de pus, comienza a aumentar de volumen el cachete, pero todavía no hay una presión fuerte a las fibras nerviosas. El paciente en general tal vez se ve hinchado, pero no se siente tan mal. Es como el inicio, ¿verdad? Y puede variar, a veces, como dice eso, ¿verdad? De 1 a 3 días, puede ser que en el primer día el paciente esté así, o tal vez lo están viendo así al tercer día, como está la foto. Entonces, en la pregunta 18 yo les preguntaría más o menos en cuántos días se da la celulitis serosa. Estamos hablando de 1 a 3 días. En la flegmonosa estamos hablando de 3 a 5 días. Y yo les decía que después de 5 días, esta no se las voy a preguntar, pero después de 5 días, más o menos ustedes ya van pensando que puede irse dando un absceso. También les dije durante la clase que pueden ser 7, ¿verdad? Que de repente la celulitis duró un poco más y el absceso comenzó después de los 7 días. Pues también, ¿verdad? O sea, esos días pueden variar, pero arriba de 5 días ustedes ya comienzan a pensar que ya puede haber pus en el lugar. La parte práctica de estas cosas que estamos hablando es lo que yo les dije, que si el paciente los llega a buscar y de repente les dice, mire doctor, ya llevo 10 días con la cara hinchada, pues ustedes ya no van a estar pensando que eso está comenzando, sino que definitivamente ya hay un proceso infeccioso instalado y que de repente ya hay un proceso de absceso en donde ya se está produciendo pus. Esa es la parte como práctica de esto, ¿verdad? Entonces, en la 18 vamos a hablar de eso. Ahí pusimos unas fotos de abscesos intraorales, ¿verdad? Que aquí no se ve esa parte. Aquí cuando ustedes sienten, ya el paciente comienza a tener el aumento en el surco yugal. No es como lo que estábamos viendo afuera. Y debido a que de lo más común va a lo periodontal, la caries, hablábamos de la propagación de las infecciones. Una pregunta de examen, ahí vamos por la 19. Una pregunta de examen es que yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan que platicamos que hay en la arcada superior? Pues claro, hay raíces palatinas de un primer molar, hay caninos con una raíz muy larga, pero uno de los dientes que más se mencionan en la literatura que puede provocar infecciones al área palatina es el lateral superior. Entonces, la pregunta va más o menos encaminada a decirles cuál es el diente o la pieza dental, ¿verdad? Que les voy a poner, que en superior, en la arcada superior, puede dar una infección al área del paladar. Entonces, generalmente es el lateral, el incisivo lateral superior, debido a la inclinación de su raíz. Muchos de los incisivos laterales, el eje del incisivo, a veces en la parte donde va el ápice, hacia donde se dirige un poco más, a veces se inclina más a paladar. Entonces, solo tener claro, ¿verdad? Que estamos hablando de posibilidades. Si el paciente tiene una infección en bucal, ustedes no van a decir, ah, no, no es el lateral porque es a paladar, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que descartar, pero uno de los dientes a paladar, cuando miren infección en paladar, sospechen del lateral, ¿verdad? Ya si el absceso está por allá por las molares, pues definitivamente estarán pensando que puede ser debido a una molar y la parte de su raíz palatal. Pero entonces en esta pregunta, básicamente me estoy enfocando al más frecuente, que es el lateral superior. Entonces es el incisivo lateral superior. De ahí estuvimos hablando un poco a ustedes que las piezas de arriba se pueden ir para muchas partes, las infecciones, las de abajo también, ¿verdad? Y ahí fue cuando comenzamos a hablar de los espacios aponeuróticos. Todo lo de los espacios, solo para recordarles, ¿verdad? Lo de los espacios, habíamos hablado que era muy importante
por la parte donde ustedes a veces escriben en el expediente y que es un instrumento, es un documento médico legal, ¿verdad? Entonces, entre mejor vaya descrito lo que ustedes están viendo, es mejor. No solo poner el paciente se observa hinchado o inflamado del lado derecho, sino que ustedes lo complementen y digan el paciente presenta un aumento de volumen que podría coincidir con una infección del espacio bucal, con una infección de repente del espacio submandibular, lo que ustedes quieran poner. Entonces, para fines a veces prácticos, el conocer cómo se va hinchando un paciente lo hace sospechar a uno de ciertas piezas dentales, que también lo vimos, y lo hace sospechar, ¿cómo se llama? Lo hace a uno cuando está viendo los espacios, lo hace a uno sospechar a dónde se pueden diseminar las infecciones. Entonces, con respecto a los espacios aponeuróticos faciales, ¿se acuerdan que yo les di una definición? Y me recuerdo que me puse en la cámara y me puse a poner, ahí déjenme ver, me puse a poner mis manos y les decía que el espacio está ahí, pero no se ve, y que por eso era virtual, ¿verdad? Y que cuando se llenaba de líquido, de repente se llenaba de líquido aquí en medio de mis manos, y es como adentro en la cara se llenan espacios ya de pus, y ya se manifiestan los espacios aponeuróticos. Entonces, yo me imagino que lo han de haber apuntado cuando yo se los dije, pero yo en esta, aquí voy por la 20, más o menos, yo les pediría que me definir lo que es, o definir lo que son espacios aponeuróticos, ¿verdad? ¿O a qué me refiero con espacios aponeuróticos? Algo les voy a poner, pero la idea es que ustedes se recuerden que son espacios virtuales que normalmente no existen y que en la presencia de infección, que es la clase que estamos viendo, ¿verdad? De repente el espacio se manifiesta porque se llena de un líquido que generalmente va a ser pus, va a ser material purulento. Entonces, yo con que me pongan, ¿verdad? Que son espacios virtuales, normalmente no existen o no se manifiestan, y que de repente al haber un líquido como el material purulento se comienzan a llenar y el espacio se hace evidente, con algo así que me pongan, estoy yo contento, ¿verdad? Pero que se ubiquen en que un espacio aponeurótico no lo van a encontrar muchas veces en una persona que está, pues, sana, ¿verdad? Que en algún momento no tiene un problema. Entonces, ahí fuimos hablando, ¿verdad? La casita esta para hablar que se puede ir para diversos lados la infección por contigüidad, de que se puede pasar del cachete, se puede pasar al cuello, pero que también se acuerden que también las infecciones van deteriorando vasos sanguíneos y entonces pueden comerse vasitos, pueden meterse bacterias al torrente sanguíneo y entonces también diseminarse las infecciones a través del torrente sanguíneo. Entonces, al principio, cuando comienzan las infecciones, muchas veces es más común que sea por contigüidad, ¿verdad? Que se va pasando de un lado a otro, ahí ustedes pueden hacer sus drenajes o pueden ver qué piezas sacan. Y muchas veces cuando el paciente se va poniendo grave, a pesar de todo lo que ustedes hacen, se va complicando con infecciones a veces a nivel sistémico, ¿verdad? Ya a veces le toman cultivos de sangre para ver qué hay, a veces hay muchas bacterias. Entonces, acordarse, ¿verdad? Que los abscesos se pueden regar. Habíamos hablado que por eso era importante la anatomía. Y de los espacios aponeuróticos, por supuesto que les tengo que preguntar. Pero este que les puse aquí, yo creo que lo menciona el libro de Navarro. Este que les puse aquí, yo les dije que a mí se me hacía un poquito más fácil de otra forma. Entonces, este masticatorio y este del cuerpo de la mandíbula se los puse para que ustedes también estuvieran abiertos en su cabeza a que, ¿cómo se llama? A que en algún momento pueden haber más definiciones, pueden encontrarse muchos libros con otras cosas, decir de repente, ala, el doctor no nos explicó esto, pero existe esto. Entonces, no es tanto eso, sino que muchos autores, muchos cirujanos, médicos, hacen libros y muchos describen de diferente forma o a veces de forma muy similar. Entonces, no se extrañen de encontrar otras clasificaciones, pero lo que dijimos después de ver estas dos diapositivas es que nos íbamos a ir por una clasificación que en algún momento yo consideraba más práctica. Entonces, ¿se acuerdan que hay como 5 o 6 cosas, verdad? Entonces, la pregunta, miren pues, la pregunta 21, la 22 y la 23 van a ser 3 preguntas donde yo les voy a preguntar, por ejemplo, lo fuimos llevando más o menos fácil. ¿Se acuerdan que el espacio bucal, músculo buccinador, y que tenía que ver con las molares superiores e inferiores?
Entonces, yo puedo ponerles en las preguntas, ¿verdad? Tal vez para no llenar tanto la pregunta, yo les podría preguntar, por ejemplo, acuérdense, 21, 22, 23 va a ser de lo que estamos hablando, pero no hay mucho pierde, ¿verdad? Si yo les pregunto en una de esas preguntas el músculo relacionado al espacio bucal, al espacio aponeurótico bucal, pues es el buccinador. Si yo les pregunto relacionado al espacio sublingual, ¿verdad? Pues es el miloioideo. Entonces, yo les voy a hacer 3 preguntas, donde yo les pregunte, el músculo, puede ser que una o dos sean relacionadas a los músculos. Y la tercera pregunta pudiera ser, o 2 de las 3 esas, pudiera ser que yo les diga, va, si tienen una infección del espacio bucal, ¿qué piezas pudieran ser? Entonces, en el espacio bucal, músculo buccinador y, ¿cómo se llama? Pueden ser las molares superiores e inferiores. Entonces, ahí vamos viendo en la clase, ¿verdad? En la sublingual, puede ser ¿cómo se llama? Es el músculo miloioideo. Y muchas veces pueden ser las premolares. Acuérdense que aquí las premolares es porque están encima muchas veces de la inserción del músculo, como se mira en ese dibujo. Entonces, o sea, son las premolares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el espacio bucal, el espacio sublingual, ¿verdad? El espacio submandibular, que ahí era el mismo dibujo, solo que muchas veces son los ápices de las molares las que bajan. Entonces, vamos a preguntar de eso, ¿verdad? Esas 3 preguntas, o qué dientes son los causantes o qué músculos son. Entonces, teníamos esos 3 espacios. Nos fuimos para el mentoniano. Aquí, en el mentoniano, este es un espacio poco común. Este no se los voy a preguntar. O sea, vayámonos un poquito por los otros. Este no se los voy a preguntar, el mentoniano. Pero este espacio es el que tiene un poco de discrepancia en el libro de Navarro. No me acuerdo dónde dejé esa tabla, no sé si estará más adelante, pero yo les dije que el mentoniano podían intervenir estos músculos y que generalmente la gente pensaba que eran los incisivos inferiores, pero que este espacio generalmente se veía lleno de material purulento debido a los otros espacios, tanto a los sublinguales como a los submandibulares, ¿verdad? O sea, pónganse, el pus está en el sublingual, ustedes abren la boca, ven el absceso, pero de repente el pus se abre camino para abajo y se va para el submandibular, y de repente el absceso se va regando y se va para adelante. Entonces, este espacio submentoniano, al menos en lo que yo he revisado y en lo que muchas veces he platicado con muchas gentes, están más de acuerdo que este espacio se ve afectado cuando hay contigüidad con otros espacios. Entonces, si hablamos que el sublingual son las premolares, si hablamos que el submandibular son las molares, pues entonces yo aquí les preguntaba muchas veces, ¿y qué piezas dentales tienen que ver aquí? Molares y premolares. Sin embargo, su libro, ese libro de Navarro, dice que son los incisivos, pero no es lo más común. O sea, el incisivo generalmente drena al surco yugal aquí enfrente, o sea, generalmente no se va para otro lado. Entonces, por eso no lo vamos a preguntar, porque puede crear un poquito de confusión, pero que ustedes más o menos me sigan ahí en lo que estamos platicando. Si los confundo, también igual me dicen, ¿verdad? El músculo macetero, el espacio macetero, y son las molares inferiores. Luego estaba el espacio canino, que ese es un espacio peligroso, lo platicamos, que la infección se puede ir para el área cerebral, ¿verdad? Es el elevador del labio superior. Entonces es el canino superior, ¿verdad? Porque les digo que a veces se equivocan y me ponen solo el canino, entonces yo no lo puedo poner bueno porque no sé si están diciéndome canino superior o canino inferior, ¿verdad? Entonces, eso tienen que acordarse de ponerlo, ¿verdad? Si yo les pregunto cuál es la pieza dental que más comúnmente da una infección a esa área, es el canino, ¿verdad? El canino superior. Entonces, ahí fuimos caminando. Habían algunas complicaciones, ¿verdad? De las infecciones del canino. La verdad es que son infecciones que muchas veces cuando se da esta trombosis, son pacientes hospitalizados, ¿verdad? Entonces, eso cuando alguien de ustedes vaya haciendo alguna cuestión de maxilofacial o algo así, probablemente se va a tener que meter más en este campo. Tampoco ustedes van a
a tratar al paciente con la trombosis del seno cavernoso, van a ver otros especialistas. Entonces, esto que está mencionado aquí de la trombosis del seno cavernoso, no se los voy a preguntar. Me acuerdo que en alguna parte donde comenzamos una clase yo les puse esto y les dije, miren, con lo que hemos ido platicando, pues ustedes ya se podrán ubicar y ya el nivel de conocimiento tendría que ser para que alguien dijera, mire, doctor, el que está a la izquierda es el espacio bucal, el que está ahí en la lengua es el sublingual, aquí hay un submandibular donde está el señor con bigote al centro, y así, ¿verdad? Entonces, la señora que está allá del lado derecho abajo es del espacio canino. Entonces, en ese momento ustedes podrían tener ya como que su mapa para saber más o menos, ¿verdad? Y yo les diría, va, entonces en ese señor del lado izquierdo, el que está arriba, ¿qué piezas son? Como es bucal, tal vez molares superiores o inferiores. En la señora que está aquí en la otra esquina, abajo, pues el canino superior, que si estamos viendo a ese señor con ese absceso, ¿cómo se llama? Abajo ya en el cuello, el que está en el centro, pues definitivamente ustedes dirían, bueno, con lo que ya sé, probablemente es el espacio submandibular y son las molares inferiores las que dan ese problema. Puede haber discrepancias, ¿verdad? Ustedes ya en la práctica puede ser una premolar muy larga la que dio el problema y se pasó de la inserción, una premolar con una longitud larga. Entonces pueden haber casos que se salgan de lo que dice el libro. Pero entonces aquí vamos más o menos en eso. Y aquí está el cuadrito, que les digo que por eso no nos vamos a meter ahorita con el libro, porque si ustedes se fijan, aquí dice celulitis, fíjense que le ponen flemón aquí arriba, que podrían ustedes decir, bueno, el doctor habló de celulitis serosa, pero también habló de celulitis flemonosa o flegmonosa, y pudieran decir, bueno, aquí hay una relación. Yo les dije de 1 a 3 días la serosa y de 3 a 5 la flegmonosa. Aquí la pusieron de una vez completa, de 1 a 5 días. Y el absceso yo les dije más de 5 días, y aquí en el libro dice de 4 a 10. Entonces, realmente es bien relativo a ustedes. Para términos de examen, vamos a manejar los días que yo les dije, el absceso más de 5 días, celulitis serosa 1 a 3 y celulitis flegmonosa 3 a 5. Y entonces aquí comienzan a darle ciertas características, ¿verdad? Pero eso era solo para, cuando lo vimos en la clase, era para que vieran que a veces hay cosas que pueden variar en el libro. Este cigomático temporal que les dije que era importante, que era el músculo temporal, y que era importante porque muchas veces les puede caer el paciente y ustedes ni imaginarse que es por una pieza dental, que regularmente son molares inferiores. Se acuerdan que en general la cara tiene muchos espacios, muchas cosas, entonces es como corredores que tenemos adentro donde a veces el pus puede aprovechar y ver un absceso hasta allá arriba provocado por unas muelas de abajo, ¿verdad? Entonces, este parotidio, aquí ya se terminaron lo de los dientes, ¿verdad? Entonces, vamos, no sé, ¿verdad? Ahí estoy apuntando yo 3 preguntas. Da hasta para 4, tal vez. A ver, vamos a poner 4. De la 21 a la 24, les voy a preguntar eso. Músculos, eso es fácil. Y las piezas dentales, ¿verdad? Entonces, no les voy a preguntar combinado, no les voy a decir, dígame en el espacio bucal qué músculo y qué piezas, sino que les voy a preguntar o las piezas o el músculo en cada una de las preguntas. Vamos a hacer 4 de esas. El espacio parotidio no vamos a preguntar mucho, ¿verdad? Hay infecciones, solo lo hablamos de que a veces las bacterias, así como sale saliva, se pueden meter. Una forma a veces de diferenciar, ¿verdad? De cuando alguien ha tenido a la parotiditis, que a veces le dicen paperas, eso es viral, pero ustedes van a ver al paciente hinchado de los 2 lados, lo van a ver con problema en los 2 lados. En una infección bacteriana, lo más común va a ser que el paciente esté solo de un lado. Y acuérdense también que en la parótida pueden haber muchos tipos de tumores. Entonces, a veces lo que ustedes están viendo de repente es también un tumor que está infectado, ¿verdad? Por todo el material necrótico que un tumor va generando. Entonces, se presta para muchas cosas, pero el parotidio no lo vamos a preguntar. Aquí lo que hablamos de estos era que en este dibujo, que se imaginaran ustedes en la cabeza, que hay muchos, como les digo, como corredores o pasos, y entonces ahí miraban en el dibujo el retrofaringio, pterygomandibular, faringio lateral. Entonces hay muchas formas de que la infección se disemine, sin embargo se sale a veces de lo que puede hacer el maxilofacial o se sale de lo que hace el maxilofacial y se puede salir de lo que un odontólogo también puede hacer. Entonces recordar la anatomía, recordarse que eso está dentro de las causas no ontogénicas, va a la de otras glándulas salivales,
como las submandibulares, los abscesos esos que también no vamos a preguntar mucho, ¿verdad? De los bucales y palatales. Este caso se me quedó por aquí, ¿verdad? Pero era de complicaciones, ¿verdad? De una infección en seno maxilar que está drenando por el área del ojo, ¿verdad? No que el ojo esté mal. Esta es una pregunta de cajón, ¿verdad? En la angina de Ludwig, yo les platiqué que aquí lo que por favor tienen que tener ustedes cuando estén ya trabajando en sus clínicas y todo es que no cualquier absceso grandote, si yo tengo hinchada toda esta parte, eso no es una angina de Ludwig, ¿verdad? Porque es uno de los errores que el dentista casi siempre hace. Le dicen a uno, mire doctor, tengo un paciente con angina de Ludwig. Y entonces, claro, no es que el absceso sea pequeño, de repente es un paciente muy complicado con un absceso, pero la angina de Ludwig, y la pregunta aquí en la 25 voy, es cómo se llama, va a ser qué espacios tiene tomados la angina de Ludwig. Entonces, por eso les digo, no es lo mismo una angina de Ludwig a un absceso grandote que de repente está en una parte de la cara. Yo les puedo preguntar en la 25 los espacios de la angina de Ludwig, o si quiero cambiárselo, les puedo preguntar que me mencionen qué espacios están tomados en la celulitis de Gensol. Les puedo preguntar de cualquiera de las dos formas. La más común es que se llama angina de Ludwig, ¿verdad? Pero también es celulitis de Gensol, dependiendo de la gente que la ha descrito o que las investigaron, ¿verdad? Entonces, aquí, en la angina de Ludwig, vamos a quedarnos ahí, en la angina de Ludwig, quedamos que íbamos a tomar el criterio que para lo que ustedes me tienen que contestar ahí es que para que sea angina de Ludwig tienen que estar los dos submandibulares, los dos espacios sublinguales y los dos mentonianos. En el libro que ustedes tienen, en el mentoniano hay un poquito de confusión porque muchas gentes dicen, mire, es que como dos mentonianos y el mentón está aquí al centro, o sea, solo es un mentoniano. Entonces, de repente alguien puede decir, mire, doctor, la angina de Ludwig son los dos espacios sublinguales, los dos submandibulares y el mentoniano, ¿verdad? Y no necesariamente está mal. En el libro que ustedes tienen, sí les describen lo que tienen que ser bilaterales, los mentonianos, los sublinguales y los submandibulares. Entonces, para fines del examen, para que yo les ponga buena esa pregunta, por favor, tiene que ser de forma bilateral, ¿verdad? Los dos espacios, los submandibulares, los sublinguales y los mentonianos. Entonces, ahí háganme favor de ponerlo bilateral. Que a alguien con el tiempo, alguien de ustedes diga, ay, a mí me gusta más decir 2 y el mentoniano, pues si quieren lo pueden hacer. Y no está malo tampoco ustedes. Pero para fines docentes, ahorita en este examen lo vamos a hacer así, los dos, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos va tocando una pregunta 26. Viene el tratamiento, ¿verdad? Aquí solo era que haga diapositiva para recordarles que a veces se pueden hacer cosas aunque el paciente llegue hinchado a la clínica, incluso extracciones, ¿verdad? Depende la experiencia que uno vaya teniendo o cómo está el paciente, ¿verdad? Pero que por favor, si el paciente está muy grave, eso era a lo que yo giraba aquí, que si el paciente está muy grave, pues no es solo darle el antibiótico tomado y a ver si regresa mejor, sino que muchas veces si uno cree que ya está muy serio, referirlo, ¿verdad? A un hospital, a un doctor, a quien ustedes quieran, pero si ustedes no lo van a poder tratar, mejor mandarlo antes de que se le complique más al paciente. Luego estuvimos hablando, ya entrando a la parte de cómo tratar las infecciones, y hablábamos que la incisión y el drenaje son súper útiles. Entonces, una pregunta 26. Ustedes van a estar tratando con pus, ya vimos que se pueden tomar cultivos, que se pueden hacer muchas cosas, y también en general, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando qué microbios con su nombre están, pero yo les pediría en esa 26 que me digan dos cosas o dos componentes, ¿verdad? Dos componentes, tal vez suena mejor, del material purulento. Entonces ustedes pueden escoger entre esas 4 que están ahí, y como les digo, si alguien se sabe otra y me la pone, igual yo la miro, ¿verdad? La miramos bien. Entonces, hay 2 componentes del material purulento, que puede ser cualquiera de estos 4 que tienen ahí, ¿verdad? Y la parte de dónde drenar, ahí tal vez, miren aquí, lo que teníamos en esta sección donde fuimos hablando es como ciertos principios de cómo hacer un drenaje.
Entonces, tratar de hacerlo en piel sana, en un área estética aceptable. Estamos hablando de incisiones en piel, ¿verdad? No adentro de la boca. Que la gravedad les ayude, ese sí puede también combinarse con dentro de la boca, hacer disección, estabilizar el drenaje. Entonces, yo aquí en esta, me va tocando la 27, creo yo creo que haríamos 40 ustedes, porque todavía nos falta un poquito, pero en esta 27 yo les voy a pedir dos criterios al realizar. Les voy a poner drenaje extraoral para que no haya confusión. Al realizar un drenaje extraoral. Entonces, ahí tienen para escoger como 8 cosas, creo, no sé. Solo déjenme apuntar. Entonces, cualquiera de ustedes me puede poner, ¿verdad? Que la incisión esté estéticamente aceptable, que se haga en piel sana, la gravedad, que el drenaje esté estabilizado con suturas. Entonces, en esta pregunta 27, vamos a platicar de eso, ¿verdad? De que me pongan 2 cosas de estas. Ahí fuimos hablando cómo se iban haciendo los drenajes, ¿verdad? Que no nos da chance de repetir todo otra vez, pero se van haciendo los cortes y conforme se va estudiando y leyendo y todo, ya uno se va metiendo un poquito más en qué áreas son las que podrían ser mejores para drenar y que sean estéticas. Tiene que ver a veces las líneas. Hay libros donde cuando les enseñan dónde drenar, les habla de las líneas aquellas de Langerhans o les hablan de las líneas de la vejez, ¿verdad? Donde se hacen las arrugas. Y ustedes con los años van escogiendo cómo hacer una mejor incisión o dónde les quede mejor la incisión, y que también a veces no le quedan a uno todas buenas, a veces uno se puede ir un poquito porque el área está hinchada y uno puede creer que está haciendo el corte bien, y de repente al bajarlo hinchado, la inflamación, el absceso, la incisión no quedó como uno quería. Entonces pueden haber muchas cosas, ¿verdad? Lo que no tienen que tener miedo es de pensar que ustedes nunca se van a equivocar. O sea, nosotros nos seguimos equivocando y ahí va uno poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Entonces, aquí está este paciente con la angina de Ludwig. Lástima que no hay una foto lateral, pero les digo, en la foto de la izquierda de este señor que hablamos que se miraba gordito ya con los drenajes, ¿no? Ahí están proyectada la lengua porque están los 2 espacios sublinguales, por eso se le sale la lengua un poco ahí. Está todo el cuello tomado, están los 2 submandibulares, y si la foto la hubieran podido ver lateral, también ya se está yendo el pus un poco para adelante en el área de mentón. Entonces, tienen que estar todos los espacios tomados, ¿verdad? Entonces, ahí fuimos caminando con este señor, que también no quiere decir que es de adultos la angina de Ludwig, puede darse en niños. Y lo que sí habíamos dicho a ustedes que ¿cómo se llama? La angina de Ludwig es realmente una emergencia en cirugía maxilofacial. El paciente se puede morir, a diferencia de a veces algunas cosas como fracturas y todo, que a veces pueden aguantar, o que el paciente se fue a terapia intensiva y que lo estabilizaron de algo en el cuello. Eso a veces puede parecer una emergencia inmediata, pero a veces puede aguantar unos días. En cambio, la angina de Ludwig sí hay que tratar de verla lo más rápido posible. Entonces hablábamos de las incisiones y drenajes, pusimos algunos ejemplos, hablábamos que se pueden poner drenajes rígidos o drenajes suaves, que son como este, o unos tubitos que se llaman Penrose, que lo vimos en las fotos de los pacientes. Entonces, hagan de cuenta que no hay excusa para no poder dejar un drenaje, ¿verdad? Si no tienen un guante estéril, ideal si fuera estéril, si no tienen otra cosa. Y si es un dique de goma o un guante normal, de repente lo desinfectan un poco con clorexidina, ¿verdad? Y lo pueden usar, pero ideal tener los que se venden, ¿verdad? Que esos ya vienen empacados y vienen estériles. Entonces ahí solo poníamos estas fotos para ejemplificar. Estas se las voy a preguntar. Yo les dije que también en los libros hay muchos términos, hay muchas cosas. ¿Cómo se llama? Hay muchas cosas que de repente puede que las lean o pueden que no las vuelvan a encontrar, pero una zona de godete, esto también se los dije, no está apuntado. La zona de godete es el lugar donde el absceso podría drenar espontáneamente. Entonces yo les voy a preguntar a qué se refiere la zona de godete cuando se habla de un proceso infeccioso. Entonces la zona de godete es ahí como se mira esa piel que se mira por aquí, oscura, medio necrótica, o aquí este pedazo que ya poquito le falta para que termine de salir aquí pus, ¿verdad? Entonces la zona de godete es el área donde espontáneamente podría drenar un absceso.
¿Qué va a pasar si este absceso le revienta al señor? Que de repente le deje una cicatriz más fea, ¿verdad? Entonces, por eso uno trata de drenarlo de una forma más aceptable. Y claro que no faltan las ganas de apretar ahí, ¿va? Y que salga el pus, pero la piel va a quedar más lastimada, le va a costar más recuperarse. Que si a la hora de hacer el drenaje se le rompe y drenó por ahí, pues ya que otra, ya llegó muy tarde el señor y drenó. Pero si de repente pueden hacer el drenaje y que sea un drenaje hecho con los principios que estábamos platicando, seguramente esa piel se va a recuperar un poco mejor. Entonces les digo, si se revienta, pues se revienta, ya que otra, ¿verdad? Ahora, esto les hablaba yo también, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Tal vez les voy a poner una pregunta 29 y les voy a preguntar que por qué es importante hacer punción aspiradora. Dentro de todo lo que hemos platicado, a veces hay abscesos, miren ustedes, esto es bien engañoso, a veces uno hace punciones y según uno va a salir el pus y no sale nada y después por otras ciertas características uno para diciendo sí es una infección y hagamos el drenaje y se hacen cosas, ¿verdad? Pero la punción no quiere decir que siempre van a obtener un contenido. A veces jalan ustedes y la jeringa no jala nada. Y como va rompiendo vasitos de sangre, a veces jala un poco de sangre. Y dice uno, bueno, pero si está hinchado y entonces no hay pus, o si hay pus, y van haciendo y correlacionando con imágenes, ¿verdad? Que ya vieron que hay tomografías y todo, van relacionando con el cuadro clínico. Pero yo les preguntaría, ¿por qué es importante una punción aspiradora? Y lo básico es para determinar el contenido el contenido que puede haber en un aumento de volumen, ¿verdad? Asumamos que el aumento de volumen es el absceso, porque puede ser que ustedes miren un paciente hinchado y cuando aspiran de repente lo que había era sangre y era un hemangioma, por ejemplo, ¿verdad? Una lesión vascular tal vez, qué sé yo. Pero la historia clínica les va a orientar a que es un absceso. Lo que sucede es que la punción aspiradora les puede ser útil, fíjense, pues les puede ser útil para determinar, una importante es para determinar el contenido de un probable absceso, si quieren me lo pueden poner así, asumiendo que están esperando que salga pus, ¿verdad? Determinar el contenido de un probable absceso. ¿Y para qué es útil también? Yo les voy a preguntar que me digan una si quieren, no les voy a preguntar que me digan dos. Entonces me pueden decir eso. O también una cosa importante de la punción aspiradora es que ustedes jalan pus y entonces pueden mandar eso a cultivo, ¿verdad? Pueden mandar a examinar, tal vez en la clínica no, porque no va a ser tan fácil, pero en un hospital que está todo a la mano, sí se puede. Entonces ustedes mandan a examinar el contenido. Entonces, en esa pregunta de para qué es útil la punción aspiradora, yo creo que una importante es eso, que ustedes logren ver el contenido. ¿Se acuerdan que ahí van a ver si el pus es amarillo, si el pus es café, que si de repente lo medio huelen, si tiene mal olor? O sea, ahí van a ver ciertas características, van a ver la presencia de gases, donde lo comenzamos a correlacionar con las infecciones aerobias de anaerobias, ¿verdad? Entonces, una punción aspiradora importante por el contenido, importante porque el contenido se puede mandar a cultivo, ¿verdad? Que es algo que es útil en las infecciones. Y si alguien pone otra cosa que suene lógico, también va buena, ¿verdad? Ahí fuimos hablando, una disección Roma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fíjense que este paciente ya vieron que ya iba a reventar el absceso, pero se trató de hacer el drenaje de la forma un poco más correcta y que la piel esté un poquito mejor, ¿verdad? Hablamos de la piel de naranja, que a veces en la foto de la izquierda se mira un como brillo cuando uno mira las naranjas así verdes y que brillan un poco con la luz. Entonces son características, pero eso no se los voy a preguntar. Esto sí les voy a preguntar, vamos a poner una pregunta 30, donde yo les pida dos soluciones o líquidos, les voy a poner porque hemos hablado hasta de agua, ¿verdad? Entonces yo les voy a poner dos soluciones o líquidos con los que se pueda lavar, hacer lavados en un proceso infeccioso. Acuérdense que hablamos que a veces uno se mete con las jeringas y lava adentro. El propósito del lavado es arrastrar microbios, arrastrar tejido necrótico. Entonces, yo les voy a pedir dos soluciones o líquidos que puedan usar. Entonces, me pueden decir la clorexidina, me pueden decir el agua estéril, yodadas. En la clase les dije que si a alguien se le ocurría porque no tenía a la mano otra cosa, puede ser agua hervida, ¿verdad? Entonces, me pueden poner muchas cosas. La única, me pueden poner solución salina que no está ahí, que esa la venden mucho los sueros para colocar en los pacientes.
La que no me pueden poner es la solución glucosada, porque hablamos que la solución glucosada puede ser como un alimento para bacterias, ¿verdad? Esto dulce que ustedes estarían lavando adentro de las heridas. Entonces, yo les voy a preguntar 2 soluciones, pero si a alguien se le confundiera y se acordara de la glucosada, esa es la única que no me puede poner, ¿verdad? Claro, hay otras cosas, ¿va? Ustedes no es que no sea la única, porque de repente alguien diría, bueno, entonces un ácido se puede usar, ¿va? Y nada que ver, pero algo así vamos a manejar, 2 soluciones. Aquí solo fuimos caminando, que a veces habían algunas opciones para tratar de ir haciendo las cosas. Y esta foto la puse porque aquí es donde estaba esto, miren, donde dice que los espacios sublingual, submandibular y submentoniano bilateral. Y que, esto fue porque me habían preguntado de la palabra concomitante, que quiere decir que se unen muchos factores, ¿verdad? La pieza cariada, el paciente que no recibe atención, que no le dan un buen antibiótico, que fue al hospital tarde. Esto concomitante era lo que hablaba de muchos factores que se dan para una infección, pero aquí me mencionaba la parte bilateral, entonces por eso yo no quiero crear confusión, sino que dejamos en sublingual, submandibular y submentoniano bilateral, ¿verdad? Aquí ya vamos a entrar a la osteomelitis, que van a ser las últimas 10 preguntas. Ya nos estamos tardando un poco, pero ya vamos a terminar hoy. Entonces, aquí hablamos, ¿verdad? Estas 2 fotos se las puse porque es importante preguntarle al paciente si no hay otra parte de su cuerpo que él tenga afectada, ¿verdad? Que les decía yo que si esta señora este señor, no sé, saber, este señor creo que es, que se cierre la bata esta, lo que pasa es que la bata no se mira muy celeste, ¿va? Ustedes se mira, no sé, pero si por ejemplo tuviera cerrada la ropa, ustedes no mirarían esto, y aquí hubo que hacerle algo, retirarle piel necrótica debido a un absceso que venía de aquí arriba, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle siempre a la gente si no hay algo raro que se mire en partes de su cuerpo que ustedes no ven. Hablamos un poquito de la mucormicosis, que no tiene que ver con infecciones de las que estamos platicando, pero que es un proceso que lo puede engañar a uno, y que hablamos un poquito que era que también con COVID, ahora que fue COVID, se dieron unos casos relacionados COVID y mucormicosis en los hospitales. Entonces, yo lo que les decía con esta foto, para tal vez no confundir a los que no se recuerdan, era que a veces una mucormicosis es una especie como de hongo y se va como comiendo los pedazos, pero muchas veces al principio se ve se comienza como a abultar y se comienza a ver como rojo. Y entonces alguien pudiera decir, claro, la mucormicosis no se da solo en este lugar, puede comenzar por otro lado, ¿verdad? Pero pónganse que ahí donde la señora tiene esto, de repente al principio lo hubieran visto abultado, de repente rojo, y hubieran podido pensar que era una infección por un canino, ¿verdad? Y entonces se van por otro lado. Entonces siempre, ¿cómo se llama? Como les digo, tratar de hacer el mejor diagnóstico posible dentro de las posibilidades que uno tiene. La osteomelitis, hablamos que es una enfermedad de hueso, hablamos que yo les ponía la foto esa porque a veces lo que está ahí adentro se para manifestando afuera, y por eso está esa foto con un tejido como feo, granulomatoso ahí en la cara de este niño. Y, ¿cómo se llama? Aquí de dónde derivaba la palabra, ¿verdad? Y lo que les voy a preguntar, la 31, sería que me definan osteomelitis. Que me pongan una definición de lo que significa osteomelitis. Si alguien encuentra otra en otro lado, está bien también. Y pónganse que alguien dice, yo le voy a poner al doctor en la definición que es una palabra, ¿cómo se llama? Que se origina del griego tal y tal. Pues también no tengo por qué no ponérselo bueno, ¿verdad? Me está diciendo más o menos algo, ¿verdad? Una definición de osteomelitis. Pero acuérdense entonces que tiene que ver con hueso, la médula del hueso, como decía la anterior, y entonces es una infección de la porción medular del hueso. Lo que pasa es que el concepto es este, pero cuando comienza la osteomelitis a caminar un poquito más por el hueso, les llega a afectar más cosas, ¿verdad? Entonces al final la osteomelitis no necesariamente se queda en la parte medular, comienza a afectar más, puede afectar la cortical, puede salirse a la cara, como vimos, ¿verdad? Los tejidos blandos. Aún siendo algo que se da en el hueso, muchas veces no respeta el límite de la parte medular. Entonces, es una definición aceptable, es una infección de la porción medular, pero que ustedes tengan en su mente que se puede abrir espacio a más, ¿verdad?
Entonces poníamos algunos dibujos, ¿verdad? Si se dan cuenta, por aquí menciona la cavidad medular, ¿verdad? Por aquí. Entonces uno diría, bueno, la osteomielitis solo se da aquí, pero resulta que no va. Comienza a caminar más y destruye venas, destruye arterias, se puede comer el huesito compacto, la cortical, el hueso esponjoso y finalmente afectar la piel. Entonces, el concepto se queda un poquito corto esa definición, pero la gente ya sabe que eso puede caminar más lejos, ¿verdad? Eso era, esto estaba aquí, ¿verdad? Que comúnmente la definición la extienden a la totalidad del hueso. Entonces, si alguien me define osteomielitis con lo que dice la diapositiva anterior, esta. Si me lo dicen algo parecido a esto, está bien. Si me dicen algo de esto, está bien. Y si alguien viene y me dice, es una infección de la médula ósea, pero que comúnmente se extiende a más partes, ¿verdad? Como dice esa diapositiva, la cortical, el periósteo y todo eso, también está bien, ¿verdad? La que se les haga más fácil de responder. Entonces, aquí, fíjense que esta parte de factores predisponentes, habíamos hablado que son factores, no son los únicos, ¿verdad? Pero son factores que a veces sí tienen que predisponen a una osteomielitis. Entonces, habíamos puesto sistémicos y que afectan la vascularidad. Aquí no nos vamos a complicar mucho. Pueden haber muchos factores. Puede ser que ustedes miren esto y digan, estos son los factores, y pueden haber muchos más. Y pueden haber muchos que en algún momento es confuso porque se pueden relacionar de tal forma que ustedes no pueden hacer la diferencia. Con fines prácticos pusimos que algunos factores sistémicos son estos. Entonces, no nos vamos a clavar mucho, ¿verdad? Factores sistémicos, les voy a pedir, les voy a pedir uno de los dos. Les voy a poner en la pregunta 32, uno de los dos. Les voy a decir que me digan dos factores predisponentes sistémicos o que afectan la vascularidad. Cualquier cosa me interrumpen ustedes porque a veces me da pena que no me dicen nada, pero cualquier cosa me dicen. Entonces, vamos a tener esos factores predisponentes, pero no nos hagamos tanta bola, ¿verdad? La pregunta 32, yo les voy a decir uno de los dos. Yo les voy a decir, mire, dígame dos factores predisponentes sistémicos o les voy a decir dos factores que afectan la vascularidad. Entonces, solo que no los crucen, ¿verdad? Que no se confundan. Sistémicos, pues está aquí diabetes, alcoholismo, tifoidea, no sé qué. Y en los que afectan la vascularidad, enfermedad de Payet, necrosis, osteoporosis. Y en algún momento alguien pudiera decirme, mire doctor, pero la osteoporosis no afecta de alguna manera sistémicamente, o la enfermedad de Payet, o la displasia fibrosa. Y pudiera ser que sí, va a ustedes. Entonces, es muy relativo, muy, muy relativo. Yo creo que, ¿cómo se llama? Lo voy a poner más fácil. La pregunta no se las voy a dividir, sino que les voy a decir que me mencionen dos factores predisponentes que pueden influir en en el desarrollo de una osteomielitis. Entonces, de todos estos que ustedes están viendo, porque les digo, se pueden mezclar, de todos estos que ustedes están viendo, si me ponen uno de estos, dos, está bien, si me ponen uno de estos y uno de estos, está bien, o si me ponen dos de estos, está bien, pero les voy a preguntar dos factores predisponentes, en general, ¿verdad? Entonces, no nos vayamos a confundir y podemos agarrar de cualquiera de los dos lados. Esta sí es una pregunta, es una cosa importante, pero aquí no voy a poner la pregunta. Aquí habíamos dividido que la osteomielitis, esa enfermedad o lo que se puede dar de hueso, se podía dividir en supurativa y no supurativa. Evidentemente, supurativa es que hay pus y la otra que no. Y hablamos que en las no supurativas hay algunas que de rutina ustedes las miran en una radiografía y no necesariamente es mala, a pesar de ser una osteomielitis, ¿verdad? Entonces, la osteomielitis hablamos que es de hueso, ¿verdad? Aquí estaba lo del trabajo. Eso no las quité ni me fijé. Pero entonces, sí les voy a preguntar, miren pues, ¿se acuerdan que hablamos que dentro de las osteomielitis que íbamos a ver, hay como 4 donde están algunas características y aquí están dividiendo las supurativas? Yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan que las supurativas están ahí las 3, aguda, crónica y osteomielitis infantil? Entonces, miren pues, la pregunta 33 va a ser, como aquí está la no supurativa, ¿verdad? Y aquí está la supurativa.
La 33, yo voy a agarrar una de las dos diapositivas y les voy a preguntar. Les voy a decir que me mencionen 2 osteomielitis de tipo supurativo o no supurativo, ¿verdad? Entonces aquí sí se van a tener que fijar bien, ¿verdad? Entonces las supurativas, alguien me puede poner aguda, crónica. Alguien me puede decir, mire doctor, la crónica primaria y la crónica secundaria está bien, ¿verdad? Alguien puede poner osteomielitis infantil y la crónica primaria, también está bien. El asunto es que yo les voy a preguntar que por favor, en la pregunta 33, una de las, les voy a preguntar 2 y solo voy a ver si pongo supurativa o no supurativa y me pueden poner cualquiera de esas, ¿verdad? Entonces, yo a lo que voy es que, ¿cómo se llama? Ya si se meten a lo de osteomielitis, se acuerdan que seguramente no han visto el libro, ¿verdad? Pero es un libro largo, es un libro en inglés, tiene bastante tema, entonces, si alguien quiere profundizar en el tema, ahí está por dónde comenzar, ¿verdad? Y ya cada quien lo que le va gustando, ¿no? Entonces, ahí seguimos caminando, ¿verdad? Hallazgos. Nosotros tenemos, como no nos íbamos a poner a hablar de todas las osteomielitis, hay unas que son un poco más comunes, ¿verdad? Entonces, la supurativa aguda es una de las más comunes. Entonces, miren, pues de cajón, vamos a dejar la 34. La 34 va a ser la osteomielitis supurativa aguda. Que me mencionen, yo les voy a hacer en la pregunta 2 signos o síntomas de la osteomielitis supurativa aguda, ¿va? Solo déjenme apuntar. Entonces, este cuadrito, hagan de cuenta que es una de las más comunes que van a ver. Entonces, es importante a veces, ¿verdad? Dentro de lo que se va dando, que ustedes digan, esto pudiera ser un osteomielitis. Lo primero es creer que puede ser un osteomielitis. Después, si es posible, tratar de diagnosticarla más. Pero por eso el otro día, cuando el doctor Toraya les iba a dar clase, que me asomé yo por ahí, de verdad pídanle lo de los bifosfonatos porque se confunde con un osteomielitis. O sea, pudiera ser un osteomielitis, ¿verdad? Porque es hueso necrótico, pero se comporta totalmente diferente. Entonces, yo por eso les he insistido mucho. El tema es muy bonito y les podría evitar complicaciones. Los pacientes están llegando cada vez más a las clínicas tomando bifosfonatos y no lo dicen. Entonces, pueden tener complicaciones y se tratan diferente que una osteomielitis común, ¿verdad? Entonces, la 34 signos o síntomas de una osteomielitis supurativa aguda. Aquí hay una crónica, miren, pues la crónica primaria y la crónica secundaria. Si se dan cuenta, la crónica primaria dice dolor leve, la otra dolor y sensibilidad a la palpación, ya va siendo más el dolor. Entonces, ¿cómo se llama lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver la osteomielitis supurativa aguda y tal vez, vamos a ver, podríamos platicar de cuál es la diferencia, que me mencionen una diferencia entre la entre la osteomielitis supurativa crónica primaria y crónica secundaria. Una de los más comunes es en que en una hay fístula y en otra no. En esta no hay fístula, en esta sí hay fístula. Entonces, vamos a chequear esta, la que vamos, que es 35, y vamos a poner una diferencia, quiero. Solo déjenme apuntar. Entre crónica primaria y crónica secundaria. Entonces, ustedes comparen los dos cuadritos y más o menos van a ver que ahí están las diferencias muy, muy así. Secuestros lo vimos más adelante, que les dije que eran porciones de hueso necrótico, por si alguien no se acuerda, pero ¿cómo se llama? Con solo comparar, ¿verdad? O sea, el dolor, la induración, hay tejidos más duros, la fístula es de lo más clásico, ¿verdad? La diferencia entre las dos. La osteomielitis infantil hablamos que no es lo más común que uno mire. Doctor, sí, disculpe una pregunta, repito. Solo, ¿cuál había dicho que iba a ser la 34? Es que me confundí. No tengas pena. Mira, pues en la 34 les dije que no les iba a hacer mucha bola de pedirles tantas cosas. Y entonces, la 34 es que me digas dos signos o síntomas de la osteomielitis supurativa aguda. Esa es la 34.
Gracias, doctor. Y la Doctor, 35, lo que ¿perdón? ¿Puede poner la diapositiva de osteomielitis crónica secundaria, por favor? Entonces, mira, pues ahí está esta es la 34. La 35, esta era la primaria. La primaria, y que me la comparen con la secundaria. Entonces, la pregunta va dirigida a que me mencionen una diferencia entre las dos, ¿verdad? Simplemente es por tiempo, ¿va? Ustedes, la crónica primaria es cuando está en su fase inicial. O sea, hay una osteomielitis aguda, comienza a caminar el tiempo, no la tratan, se va volviendo crónica. Esa crónica se vuelve primaria, pero después cuando va caminando más el tiempo ya se vuelve secundaria, ¿verdad? Entonces por eso es primaria y secundaria. No sé si ya la viste para que cambie. Sí, gracias, doctor. Va. Entonces una diferencia ahí. Ya nos van faltando como 5 preguntas nada más. Entonces ahí vamos a ir caminando, que habían distintos tipos de esas. Esta necesito preguntárselas a puro tubo porque es cuando yo les platiqué que a veces los papás se asustan mucho. Ustedes de repente van a ver al niño, papá va a creer que es un tumor. Entonces, cuando miren un aumento de volumen, de repente un diente cariado o algo que tenga el niño y que esté indurado, claro, tienen que venir muchas cosas, ¿va? Ustedes tienen que diagnosticar entre si es un absceso, que si es un osteomelitis, que si pudiera ser un tumor. Pero ahí es donde se meten a leer un poquito más de osteomelitis, ¿verdad? Entonces, esta osteomelitis esclerosante de Garré, esa sí es una osteomelitis que pueden tener ustedes relación. De repente, si sea una vez en la vida o 5, pero es importante que la conozcan. Entonces, yo les voy a preguntar acá. Fíjense que de lo más importante, porque dice inflamación localizada no dolorosa, consistencia dura, muchas cosas que pasan, ¿verdad? Y que hay una causa, ¿verdad? Muchas veces un diente cariado que está molestando por ahí. Pero en la osteomelitis esclerosante de Garré, lo que me interesaría mucho es, y lo que les voy a preguntar, es en qué grupo de edad se puede manifestar la osteomelitis esclerosante de Garré, para no confundirlos mucho, ¿verdad? Y entonces la osteomelitis esclerosante de Garré es frecuente en niños, y cuando hablamos de adultos jóvenes estamos hablando 13, 14, 15 años, por eso dice ahí adultos jóvenes, ¿verdad? Ya cuando van pasando de 18 ya no muy. Entonces vamos a platicar en qué grupo, por edad, en qué grupo es más común observar una osteomelitis esclerosante de Garré, en niños y adultos jóvenes, ¿verdad? Ahí fuimos pasando fotos. Ahí les conté yo que una vez me hicieron tomar biopsia ahí los papás porque estaban tan estresados que, aunque uno les dijera que no, ellos dijeron que sí, y al final hubo que hacerlo porque estaban súper estresados de que fuera algo malo, ¿verdad? Lo de la osteoradionecrosis, solo aquí que se recuerden, ¿verdad? Que si a un paciente lo van a radiar, traten de trabajarle todo lo dental antes, y si el paciente trae el antecedente de osteoradionecrosis, tiene que haber pasado un buen tiempo. Fíjense que yo aquí les podría hasta preguntar cuántos meses. Los libros dicen 6 meses después de una radiación es factible trabajar. Pero yo lo vi en hospital y me tocó, y complicaciones. Y a veces pacientes que tenían más de un año y medio de una radiación, y de repente había que sacar un diente y problemas así de osteomelitis, ¿verdad? Entonces, tal vez la pregunta no es tan importante. Lo más importante es que se acuerden que si un paciente llega con ¿cómo se llama?, con antecedentes de una radiación, si lo tienen que tocar, el tiempo tiene que haber sido prudencial y tener el contacto con el médico para que autorice que se le trabaje, porque a veces el tiempo de los libros no es el tiempo en la vida real, son promedios, ¿verdad? Entonces, cuidado con esos pacientes radiados. Lo de las imágenes. Yo les voy a pedir, ahí vamos por la 37, que ustedes me den 2 estudios de imagen. Fíjense la pregunta porque no quiero que me vayan a contestar con todas esas radiografías. 2 estudios de imagen que son útiles, ¿verdad? Aquí en osteomelitis, pero yo les dije que también aplicaba a infecciones en general, ¿verdad? O sea, les puede ayudar en cualquier cosa. 2 estudios de imagen. Tal vez el centellograma tal vez aplica más a la osteomelitis, el que vamos a ver por ahí mencionado, pero yo les voy a pedir 2 estudios de imagen útiles
les voy a poner en procesos infecciosos, incluyendo osteomelitis, para agarrar todo, ¿vale? Entonces, yo no quiero que alguien me conteste, aquí sí no quiero que me contesten. La mamografía. Sí, no, era ultrasonido, ¿te acuerdas? Era ultrasonido. Lo que no quiero que me contesten es que alguien me diga, bueno, ahí están las periapicales y la panorámica, ¿va? Vamos a tomar como radiografías tradicionales estas, pero me interesa que por lo menos se conozcan otra, ¿verdad? Entonces pónganse, me pueden poner radiografías, me pueden poner la panorámica si quieren, pero yo les pediría que, ¿cómo se llama? De repente escojan una de estas si ustedes quieren, ¿verdad? La panorámica, la oclusal, pero quisiera que me mencionaran otra. Doctor, una pregunta. Solo, sí. ¿cuál es la que está tapada por lo de esta barra de Google? Espérate, ahorita te lo... Abajo de laterales oblicuas. Creo que es la posterior anterior, pero espérame. Es que... Espérame. Yo creo que aquí te tomo. Pero sí me escuchan ahí, ¿va? Todavía estamos. Sí, ¿va? Sí. Va. Sí, es la posterior anterior. Las periapicales que ya la conocen, yo creo que las dejé. La panorámica ya la conocen, oclusales también. Las laterales es como las que te toman en ¿cómo se llama? En la ortodoncia, así de perfil. Laterales oblicuas, que les dije yo que es que se mira así como inclinada la mandíbula, que ahí vamos a ver. Y la posterior anterior es como verte de frente, ¿va? Como ver todo el cráneo. Entonces, miren pues, yo no les voy a poner malo, porque al final no me puedo contradecir en la pregunta. O sea, si alguien al final dice, ya no me acuerdo de las demás y le pongo panorámica de oclusales, no se las podría poner mala, pero de repente menciónenme otra, ¿verdad? Entonces, aquí está la periapical, una parte de una panorámica, las oclusales, ¿verdad? Que aquí en esta foto es donde yo les dije que la de Garré a veces menciona piel de cebolla, ¿verdad? Entonces uno se tiene que imaginar muy bien la cebolla, ¿verdad? No que se mire tan evidente. Esta es una lateral oblicua y esta se mira mejor, esta lateral oblicua, ¿verdad? Que está como inclinada la cabeza. O sea, le toman el angulado el rayo y se mira mucho mejor una rama casi llegando al mentón. Aquí se mira el proceso de osteomelitis. Hay laterales oblicuas derechas e izquierdas, ¿verdad? Para ver las dos. Hoy en día, generalmente la gente se va de una vez a tomografías, pero están las radiografías estas. El centellograma, si es centellografía o centellograma, es muy específico para usarse en la osteomelitis, me lo pueden mencionar. Entonces, al final, mejor vamos a hacer así, no me voy a clavar yo mucho y lo que ustedes se logren recordar, pero si tienen en su mente tomografía, centellograma, muchas cosas. Y esta fue la que dijimos que no es útil, ¿verdad? Que ahí habíamos puesto aquí aquel que no es útil, ¿verdad? Entonces, por aquí estaba, ¿verdad? Que había puesto... no, perdón, no era ultrasonido, que me contestó mamografía, ¿va? Entonces, nada que ver, ¿verdad? Pero si se fijan, ahora que ya estamos platicando del examen, ese día se los dije, pero si se fijan, miren, es más o menos las preguntas como estamos platicando, no hay mucho donde perderse, no hay mucho donde perderse. O sea, no hay mucho donde este tema me pueda dar para muchísimas más preguntas que no se pregunten siempre, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido no. Y quiero ver, ¿se acuerdan que los microbios, este es de los que me van a contestar más adelante, que se parecen mucho los de la osteomelitis con los de lo otro? Hay estudios de laboratorios como la tinción de Gram, ¿verdad? Gram positivo, Gram negativo. Vamos a poner una fácil, la 38. La 38 les voy a poner una de estas dos, que me digan de qué color es cuando se tiñe. Aquí lo que hacen es que ustedes toman una muestra del pus, la ponen, llaman al laboratorio, llegan con un portaobjetos, ustedes ponen el pus ahí y el laboratorio le aplica la tinción de Gram. Si se pinta violeta o medio azul, es Gram positivo, y si se pinta rosa, es Gram negativo. Entonces, la 38 estaríamos hablando, yo les diría una de las dos, que de qué color aproximado, porque a veces puede ser violeta, puede ser morado, puede ser casi azul, ¿va? O ven un rosa, o ven un rosa oscuro que a veces parece rojo. Pero entonces, ¿cómo se ve, verdad? La 38 es más o menos de qué color se ve cuando es Gram positiva la tinción de Gram, o de qué color es Gram negativo. Una de las dos le voy a poner, ¿verdad? Entonces, rosa o violeta, y si me ponen morado también está bien, ¿verdad? Entonces, ahí es como que fuera muy, muy característico, ¿verdad? Gram positivo, Gram negativo.
tal vez lo que vale la pena que les digo ahorita es que todo esto complementa a que si ustedes, acuérdense que tienen anaerobios, aerobios. Entonces van a ver anaerobios gram positivos, anaerobios gram negativos. Tal vez de los que, no es el tema ahorita, pero de los que son a veces un poquito más agresivos son cuando son infecciones anaerobias gram negativas. Son infecciones bastante complicadas. Y acuérdense que también, como las infecciones son mixtas, en algunas coloraciones puede ser que no se mire tan definido lo rosado ni tan definido lo violeta, ¿verdad? De hecho, aquí, o sea, dice violeta, ¿verdad? Y de repente uno dice, ese es morado, o hasta algunos se miran medio negros, no sé, ¿verdad? Pero eso vamos a hacer. La 38 más o menos de qué color es cuando es gram positivo o de qué color es cuando es gram negativo. Los cultivos que ya hablamos, tomar una muestra es importante, ¿verdad? La pregunta 39, ahí fuimos caminando, ¿verdad? En los cultivos, que se siembran estos discos de agar, ¿verdad? Con el pus que ustedes sacan, ellos siembran en medios y ven que crece ahí, que no es igual que el antibiograma, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo muy claro. El cultivo, ustedes están sembrando bacterias, están sembrando en esos medios a ver qué bacterias crecen ahí. Y el antibiograma es cuando ya hay algo, por ejemplo, la diferencia entre lo que ustedes miran de este disco es que aquí están sembrando las bacterias en un medio de cultivo. Y la diferencia con el antibiograma es que estas pastillitas son las que traen como que el antibiótico y lo dejan caer. Hagan de cuenta que ustedes dijeran, bueno, ahí está, como dice en este disco, va, está una E. coli, y dejan caer las pastillitas de antibiótico, están impregnadas con antibiótico, y a ver cuál es el que más actúa, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a hacer 40, pero la 39, tal vez vamos a manejar, tal vez yo les podría preguntar sin que se extiendan mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de un antibiograma? Sin buscar en el libro, yo les podría decir que la utilidad de un antibiograma es identificar qué antibióticos son más efectivos en diferentes tipos de infecciones. O sea, ustedes pueden tener infecciones con el montón de bacterias, mixtas, lo que ustedes quieran, y de repente agarran eso de la infección, agarran el pus y eso, ¿verdad? Hagan de cuenta que lo ponen como que yo agarrara el pus de la jeringa y lo metiera en ese disco que está ahí, y en vez de decir E. coli, está todo lo que yo le saqué de pus a la señora o sea, ellos lo preparan en el laboratorio, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que es como que estuviera el pus ahí y le dejan caer estas pastillitas impregnadas de antibiótico y ver cuál funciona mejor, independientemente que hayan un montón de microbios. Y entonces ahí es donde miran, es mejor la clindamicina, es mejor la amoxicilina. Entonces, tal vez en esta 39, ¿de cuál es la utilidad de un antibiograma? La utilidad es identificar qué antibiótico puede ser más efectivo en algún tipo de infección, ¿verdad ustedes? Eso sería, o algo similar que me pongan, ¿verdad? Algo similar. Entonces, ahí pusimos esto, tal vez solo para que se recuerden que en los reportes de estas cosas aparece la letra R, que es resistente, sensible. Entonces, por eso está sensible. Aparece en los reportes una I, que quiere decir intermedio, y una R resistente. Entonces, uno muchas veces identifica, es sensible a tal antibiótico, dentro de estos puedo usar, o estos no. Solo la parte, porque ya solo nos falta una, ¿verdad? La parte que yo quiero que se recuerden es que hablamos que cuando se recetan antibióticos a veces es una receta de manera empírica, entre comillas, porque uno le tira el antibiótico que uno ya sabe que funciona muchas veces. Entonces, el asunto es ver, ¿verdad? Si el antibiótico no va funcionando, ahí es donde se vuelve útil el antibiograma, porque puede decir uno, bueno, no me funcionó este antibiótico, voy a probar con el otro. Entonces, por eso es que el antibiograma puede ser muy importante cuando el paciente no está cediendo su infección. Y si la infección va mejorando, aunque el antibiótico que ustedes tiraran en ese disco no marque mucho, ¿verdad? Y dicen ustedes, pero el antibiótico no ayuda mucho.
ya lo platicamos bastante, que la extracción de la muela, el drenaje, todo eso contribuye, los lavados, y muchas veces el antibiótico que en el papel no es efectivo les está funcionando. Entonces, se tiene que ir uno mucho por la clínica y ver que su paciente mejore. Y si el paciente no va mejorando, entonces puede ser útil el antibiograma. Entonces, no vamos a preguntar tanto de cultivo, solo la utilidad del antibiograma así en general. Opciones de tratamiento, habíamos hablado que a veces el antibiótico y lo fuimos caminando, que se podían dar secuestros óseos, ¿verdad? Se va muriendo a veces el hueso en la osteomielitis. Y pusimos varias cosas. Entonces, tal vez la pregunta 40, ¿cómo se llama? La pregunta 40 la vamos a sacar de aquí. Hay muchas formas de tratar la osteomielitis, pero yo les expliqué la saucerización. La saucerización, si quieren, ahorita la vamos a ver despacio en las fotos. Puede ser que se solucione con una extracción dental, como en la osteomielitis de Garreva, la de niños. El oxígeno ayuda, porque el oxígeno hiperbárico, las cámaras de oxígeno que hay ya en Guatemala, muchas, les pueden ayudar a tener mayor cantidad de oxígeno, y el oxígeno es bacteriostático y bactericida, y a veces reduce el área muerta. Creo que lo platicamos, que el oxígeno hiperbárico ayuda mucho a las personas diabéticas. A veces tienen pie diabético y de repente le tienen que cortar una parte, pero a veces logran recuperar con el oxígeno, y a veces hay amputaciones que no son tan agresivas, o si logra ser excelente el tratamiento, de repente no llegan a una amputación, ¿verdad? Que los diabéticos pierden muchas veces sus pies, algunas extremidades. Entonces, creo que aquí estaban, pero yo les voy a preguntar, esa pregunta 40 va a ser la saucerización. Lo que les conté yo, creo, en la clase es que muchas veces se equivocan. Yo les preguntaba de saucerización y no entiendo por qué se equivocan, ¿verdad? Yo, para que ustedes ubicaran la saucerización de la osteomielitis, les decía que no solo existía una saucerización, sino que hay una saucerización química que usa líquidos, pero no nos es útil en esta osteomielitis. Se usa en patología, echan nitrógeno líquido, la temperatura baja quema ciertos tejidos por ahí, ciertas cosas para evitar una recidiva en una patología. Tiene sus usos, ¿verdad? Pero la saucerización química también podía ser con esta sustancia que hoy en día ya está en desuso, pero lo que hacía era que como que provocaba una quemada, era como una quemadura. La saucerización eléctrica, que en la facultad hay un electrobisturí. Hoy en día también se usa no electrobisturí, sino se usa radiobisturí, que supuestamente es menos agresivo que el electrobisturí, la corriente que actúa sobre el cuerpo. Pero la saucerización química es con líquidos, patología. La saucerización eléctrica, con el electrobisturí o el radiobisturí, ustedes pueden generar un calor ahí, y un poco más con el electrobisturí pueden generar una chispa, no una chispa, muchas veces no se mira, pero es como lo que están viendo en la foto de aquí abajo, donde ustedes pretenden quemar un poco. Entonces, cuando hay patologías, muchas veces ustedes pueden quemar un poco para tratar de destruir tejidos que pueden provocar una recidiva. Entonces, si se dan cuenta, con la química y con la eléctrica, yo me estoy yendo un poco más a tratamiento de patologías y cosas, ¿verdad? En cambio, la mecánica, que también funciona en patologías, pero la saucerización mecánica les funciona en patologías porque también raspan, también quitan residuos de tejidos y todo. Pero yo lo que les quiero preguntar en la 40, les voy a preguntar que cuando se habla de saucerización mecánica, ¿a qué me refiero? ¿O a qué se refiere la saucerización mecánica? Fíjense que no tienen que tener mucho problema, porque la saucerización mecánica, así en palabras sencillas, es un raspado de hueso, ¿verdad? O sea, no, es un raspado que lo podemos hacer con instrumentos manuales, como una cureta, como una lima para hueso, pero a veces en la práctica ustedes se van a dar cuenta que a veces una lima no les raspa lo que ustedes quieren, ¿verdad? O una cureta no raspa lo que ustedes quieren. Entonces pueden irse también a fresones, a fresas. Entonces, la saucerización mecánica, ¿a qué se refiere? Es a un raspado de hueso, pero yo les voy a poner en osteomielitis, ¿verdad? Una saucerización mecánica, ¿a qué se refiere en osteomielitis? Y entonces se refiere a que ustedes van a hacer un raspado hasta que el hueso sangre. Fíjense que aquí lo que se está raspando es la orilla de un lugar donde había un quiste dentígero, me acuerdo yo, para tratar de evitar recidivas y cosas, o donde uno ve tejido, que también se puede usar en patologías, el raspado
así como este que se está haciendo, pero en osteomielitis el objetivo de raspar es que ustedes van raspando y van quitando hueso necrótico, y donde el hueso ya ustedes raspan y el hueso comienza a sangrar, ahí es donde lo dejan. O sea, ustedes quitan todo el hueso necrótico y cuando va sangrando ustedes dicen este ya es hueso sano. Entonces yo les pediría que para que quedemos claros, una saucerización mecánica en osteomielitis ¿en qué consiste o qué es? Es un proceso donde ustedes realizan un raspado de hueso hasta obtener sangrado en un hueso sano. Ahí terminan la operación, cierran los tejidos y dejan que el paciente se vaya recuperando con su hospitalización, sus medicamentos, o si es muy local la osteomielitis, de repente en la clínica, ustedes ahí lo trabajan, ¿verdad? Entonces, esa sería la 40. Esta saucerización, como les digo, les puede servir para muchas cosas, ¿verdad? Porque incluso ustedes pueden raspar a la hora de quitar una espícula de hueso después de una extracción, pero la saucerización es hacer ese raspado hasta que el hueso está sano. Tal vez lo que vale la pena, miren, ahí está la cámara hiperbárica, en procesos, ¿verdad? Que a veces se quita todo, ¿verdad? Todo el hueso cuando la osteomielitis ya pasó. Ahí les puse el ejemplo, esa era una meloblastoma, no era osteomielitis. Ahí habían unas imágenes, pero ahorita les voy a concluir con lo de la saucerización. Solo quiero ver si no nos quedó algo pendiente que pueda servir. Y fuimos pasando imágenes. Éxito del tratamiento, cualquier tratamiento, infecciones en general, osteomielitis, los cultivos, antibióticos, tener al paciente con buenos líquidos, hacerle su tratamiento quirúrgico, diagnosticarlo bien, ¿verdad? Aquí es donde vamos a ir terminando ya casi. Por eso es que les insisto tanto en los bifosfonatos, porque la saucerización que vamos a hablar en osteomielitis es raspar con medios mecánicos, no es con químicos, no es con eléctricos, es con medios mecánicos, un fresón, una fresa, limas, curetas, lo que ustedes quieran, es raspar hasta que el hueso sangre y ahí lo dejan. La diferencia con los bifosfonatos se las platiqué, y es que esta es una imagen de una especie de osteomielitis, una necrosis de hueso por bifosfonatos. Ustedes llegan al lugar, ven el hueso muerto, lo raspan, de repente le sangra, lo cierran, y cuando sienten el paciente no mejoró, sino que se sigue necrosando. A veces ustedes provocan un poco más de daño, o sea, al tratar de quitar ese hueso muerto. Entonces, por eso me interesa mucho que cuando el doctor Toraya les platique, muchas veces hay un momento donde uno dice que el paciente se esté haciendo enjuagues con clorexidina hasta que los pedacitos de hueso muerto se vayan desprendiendo solitos. De repente quitarlos si está muy flojito. Y hoy en día también se habla de poner membranas de plasma, ¿verdad? Hay unas membranas que se sacan del suero de la sangre y hay diferentes tipos de cosas para esto, pero lo que yo quisiera es que no se confundan, que si por ejemplo ven un cuadro clínico donde ustedes crean que es osteomielitis y de repente es por bifosfonatos, a la hora de raspar, muchas veces ustedes pueden provocar más problema. Entonces, esos pacientes se tienen que diagnosticar muy bien. Hay pruebas de laboratorio, hay una que se llama CTX, que les deja ver si el paciente tiene, eso implica un riesgo elevado, un riesgo moderado, un riesgo bajo de tratamiento. Aunque ¿cómo se llama? Salga bajo, de todos modos es un riesgo. Entonces, no pretendo confundirlos ahorita, pero sí que lo que sí me interesa es que en algún momento, si tienen un cuadro de osteomielitis, averigüen muy bien para que no sea por bifosfonatos lo que ustedes están viendo. Y entonces esa palabra, la de la saucerización. Y entonces yo les ponía esta diapositiva, ¿verdad? De lo de bifosfonatos. Y entran a otras clasificaciones y de repente Oscar tenga algo más reciente y los puede empapar del tema, ¿verdad? Y ahí, esta foto que les dije yo que era de hace mucho tiempo. Y cómo se llama, también les platiqué, ¿verdad? Que a mí no me molesta poner cienes y yo lo que espero es que todos ustedes tengan una buena nota. Si alguien se confunde, pues igual sacar una nota alta. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, pero... Doctor, yo tengo una pregunta. Como 2 horas, ustedes. ¿Decimos? Doctor, sí, ahorita voy. Es en la pregunta de las 15 pulsaciones por minuto que usted había dicho que había que relacionarlo. Ahorita voy que no me acuerdo qué número de pregunta era. Sí. Sí, la 15. Es que usted puso que en un caso de infección al haber pues, temperatura, o sea, fiebre, imagino yo, ¿cuántas pulsaciones aumenta por cada grado?
Pero entonces usted dijo que la respuesta no sería poner así como, aumenta 15 pulsaciones por cada grado, sino habría que hacer algún cálculo, algo así, por ejemplo, un caso... No, lo que me dijiste primero, que a mí lo que me interesa es que relaciones la temperatura con las pulsaciones. Entonces, que por ejemplo, ponete, me relaciones que por un grado de temperatura las pulsaciones... ¿Qué pregunta era vos? Decime. La 15. 15, quiero ver. Ah, sí, que cuando yo te pregunte, ¿verdad? Que yo te diga qué pasa con las pulsaciones durante un proceso infeccioso, qué puede pasar, por qué se puede dar taquicardia, por ejemplo, ¿verdad? Que yo te relacione la pregunta. Que lo que me contestes es que me relacioné las pulsaciones, 10 a 15 pulsaciones aumentan por cada grado de temperatura, ¿verdad? Ya. O sea, eso es lo que yo necesito, que lo relaciones, porque acordate que cuando hay un proceso infeccioso lo que va a haber es fiebre, ¿verdad? Y cuando es un proceso así severo hay más fiebre. Entonces, el paciente cuando estás monitorizándolo, no es raro que te digan, mire doctor, se le subió las pulsaciones, tiene taquicardia, y muchas veces coincide con el grado de temperatura que va subiendo, ¿verdad? Sí, yo pensé que, no sé, que había que hacer algún cálculo, por ejemplo, que nos iba a poner un paciente que tiene 40 grados o algo así, que cuántas, no sé, una cosa así, pero ya, ya le entendí. Si querés te lo... No, tenga pena. Así estamos bien. No, simplemente relacionar, ¿verdad? Porque como estamos hablando de infecciones, que me relaciones que por fiebre que puede haber en infecciones, cuántas pulsaciones se suben, ¿verdad? Pero solamente, no sé si alguien tiene alguna duda usted. Gracias, doctor. Vaya, no sé si alguien tiene una duda, lo dejamos aquí ya. Que les digo, sí nos extendimos bastante, ¿verdad? Pero ahí, primero Dios, que les va bien. Y solo lo que les pedí de favor, ¿verdad? Que no se salgan antes de las 8, por favor. Lo dejamos ahí entonces, nadie tiene preguntas ya. No, doctor, muchas gracias por su tiempo, por todo esto. Bueno. Gracias por su tiempo. Le agradecemos un montón. Bueno, pasen feliz noche hoy. Gracias, doctor. Lo queremos. Gracias, doctor. Gracias.